Marvel, ¿por qué es invencible? 21:30 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 ¿Quién eres, niño? Cuando Juan llegó al territorio de sus subordinados, aún no vio a ninguno de ellos. En cambio, vio un Audi estacionado en medio de la carretera con la matrícula bloqueada y a Robert apoyado contra el coche. Chirrido y se oyó un ruido de frenos. John miró al equipo que ya había llegado y se sintió más seguro. Miró a Robert y volvió a preguntar. Niño, déjame preguntarte, ¿quién eres? ¿Qué acaba de pasar aquí? Tienes 5 minutos para hablar. Cuando terminó de hablar, los hermanos menores que bajaron de los autos o camionetas sacaron sus armas, como si Robert fuera a ser cortado en pasta de carne si no cooperaba. ¿En serio? ¿5 minutos? Apartó su atención del teléfono, como si acabara de escuchar las palabras de John. No creo que queráis hablarme como es debido, hermanos. Dadle una lección. Obviamente John estaba enojado por las palabras de Robert. A su orden, decenas de cientos de personas lo rodearon, sosteniendo armas blancas en sus manos, como si estuvieran listas para darle una lección a Robert. Hoy, con una mueca desdeñosa, Robert desapareció del lugar al segundo siguiente. Ah. ¿Frente y qué? No es un humano, corre. ¿Por qué corres? Vamos. Robert derribó a más de una docena de personas al suelo en un solo movimiento, privándolas por completo de su capacidad de lucha. Algunos pandilleros nunca habían visto un movimiento tan rápido y decisivo por parte de él. Algunos de ellos eran tímidos y querían escapar, pero fueron detenidos por otros miembros que portaban armas. Ya que eres un buen luchador, quiero ver si puedes soportar balas y otras cosas. Obviamente John sabía que se había topado con un tipo duro, pero no le importó porque esta vez trajo consigo a un tipo grande. Él asintió con la cabeza hacia un lado, y el subordinado que estaba a su lado comprendió de inmediato y corrió hacia la parte trasera de un auto, abrió el maletero y sacó las cosas que había dentro. Hermanos, apártense del camino. Quiero ver si este tipo puede resistir los proyectiles. La prueba había terminado, y basándose en la fuerza que Robert había demostrado en esos pocos segundos, utilizó directamente su movimiento definitivo. Los miembros de la pandilla de Arden que sostenían armas blancas y los que aún estaban de pie comenzaron a retirarse lentamente, mientras que aquellos miembros que sostenían armas e incluso rifles comenzaron a empujar a Robert hacia el medio como si estuvieran persiguiendo algo. Se mantuvieron a cierta distancia de Robert pero no se acercaron, y cuando Robert intentó acercarse abrieron fuego para reprimirlo. Ve a ver a Dios, muchacho. John miró a Robert que estaba rodeado. Dudó por un momento y decidió no disparar el lanzacohetes, sino simplemente que la gente disparara a Robert en el medio. Es aburrido y frunciendo los labios, Robert en realidad había estado jugando con John, pero como la otra parte comenzó a pelear tan pronto como se conocieron, no pudo ocultarlo más. ¿Qué es eso? No. No te acerques a mí. Ay. Jefe, sálvame. Y Robert envió directamente una teletransportación espacial y todos los hermanos de la banda del callejón sin salida fueron teletransportados a un lugar desconocido. De hecho, la teletransportación en sí no causó ningún daño, y la razón por la que esas personas gritaron tan desgarradoramente probablemente fue solo por el miedo. Sin embargo, aunque la teletransportación en sí no causa ningún daño, no se puede garantizar el destino de la teletransportación. Como Robert no tiene las coordenadas exactas, los destinos de esas personas son aleatorios. El magma volcánico, Hawái, el espacio sin aire, glaciares extremadamente fríos, exoplanetas, etc. son todas posibilidades. ¿Tú, eres un humano o un fantasma? John miró a su alrededor y vio que solo quedaban él, Robert y su coche. Juan sintió un miedo sin precedentes. Si no hubiera ocupado una posición alta durante muchos años y no hubiera dado tanta importancia a su reputación, probablemente se habría arrodillado y pedido clemencia. Nada, solo déjalos ir a ver a Dios, ahora te toca a ti. Mientras Robert hablaba, una luz azul brilló en su mano. John reconoció esa cosa, era la cosa que hacía que sus hombres desaparecieran en un miedo infinito. Goodham tragó saliva con dificultad y vio que Robert estaba a punto de dispararle la luz azul, así que rápidamente se arrodilló y suplicó clemencia. Espera. Ve, me rindo. En este momento, el llamado rostro no vale nada a los ojos de John. Después de todo, ¿por qué preocuparse por la cara cuando su vida ya no está? Así es.
Ya que admitiste la derrota, déjame hablar de negocios, que se trata de la compensación para tus hombres que detuvieron mi auto e intentaron robarme, pero no lo lograron. Esos tontos. Cuando Juan supo la razón por la cual estaba arrodillado allí pidiendo misericordia, se enfureció, no con Roberto sino con sus hombres. Le pido disculpas sinceras por el comportamiento de esos idiotas. Por favor, permítame usar toda mi riqueza como compensación. Cuando Juan dijo esto, su corazón se dolió violentamente. Esos fueron sus ahorros de más de 10 años. Aunque le era imposible entregarlo todo, definitivamente sufriría mucho. Sin embargo, por muy doloroso que fuera, solo podía aceptarlo voluntariamente dadas las circunstancias actuales. Dime $18,04 millones transferidos a la cuenta. Cuando Robert vio el mensaje de texto en su teléfono, casi se echó a reír. Realmente no esperaba que pudiera ganar dinero simplemente saliendo a caminar. Señor, tengo un depósito de $10 millones que el señor Garden, senador estatal, tiene guardado temporalmente. ¿Quiere que me haga cargo? John, que todavía estaba arrodillado en el suelo, miró la expresión feliz de Robert. Por un lado, despreciaba a Robert por haber sido despedido con tan poca cantidad de dinero. Por otra parte, le recordó implícitamente a Robert que este tenía un patrocinador. Ah, ok, Robert parecía no entender y le hizo un gesto a John pidiéndole que hiciera una llamada telefónica. Este fantasma codicioso. Mientras maldecía a Robert en su corazón, John se preparaba para llamar a su partidario. En su opinión, estaba seguro con la intervención de este legislador estatal. Después de todo, no importa quién sea Robert, no puede ir contra el poder del gobierno, ¿verdad? Cuando John estaba más relajado física y mentalmente, Robert inesperadamente le envió una teletransportación. Esta vez, fue teletransportado sin siquiera tener la oportunidad de hablar. Auge y el rugido del motor atravesó el cielo nocturno, originalmente silencioso. Robert condujo el coche de vuelta a casa lo más rápido que pudo y luego abrió su banca en línea para comprobar el importe de su depósito. 1, 10, 100, 100.000, 10 millones, $19.200.000 estadounidenses. Robert nunca había visto tanto dinero y se quedó atónito por un momento, así que tomó el método más simple para comprobar si estaba soñando. Silbido y se pellizcó con fuerza y la verdadera sensación de dolor le hizo darse cuenta de que aquel era un mundo real. De hecho, Robert siente que el mundo desde la Segunda Guerra Mundial hasta el actual siglo XXI es un poco irreal. Quizás aún no se ha adaptado a este mundo. Según nuestra emisora, ayer fuentes militares confirmaron la desaparición de Tony Stark. Influenciado por esta noticia, el precio de las acciones de Stark Corporation volvió a desplomarse. Al cierre de esta edición, había caído a $572 por acción. Fuentes relevantes del sector afirmaron que aún existe la posibilidad de una mayor caída. La televisión estaba transmitiendo la noticia más caliente del momento, la desaparición del billonario Tony Stark y el precio de las acciones de su empresa, etc. Si no recuerdo mal, cuando encontraron a Tony, el precio de las acciones de Industrias Stark se disparó, ¿verdad? Robert estaba bebiendo vino tinto. Al principio, las noticias no le importaban mucho, pero una noticia que de repente vino a su mente lo hizo sentarse derecho en el sofá. Después de descargar rápidamente un software de acciones y registrar su propia cuenta, Robert verificó el precio actual de las acciones de Stark Industries. 571,9 sigue cayendo en comparación con antes. Robert murmuró, arrastrando el gráfico de precios de las acciones hacia adelante, y descubrió que en el pico de Stark Industries, el precio por acción era de casi $800. Parece que Industrias Stark sigue sin funcionar sin Tony. Olvídenlo, esperemos. En fin, Tony tardará al menos una semana en escapar. No será demasiado tarde para comprar el fondo en 2 días. Habiéndose decidido y viendo que se hacía tarde, se dio una ducha y se fue a la cama. Sin embargo, lo que Robert no sabía era que, aunque él podía dormir bien, algunas personas no podían. Quiero saber qué está haciendo John ahora, por qué me llamó y luego ya no puedo comunicarme con él. El congresista estatal Garden estaba furioso en su villa. No podía evitar sentirse ansioso porque estaba a punto de celebrarse otra elección para el Congreso y, si no tenía apoyo financiero, probablemente sería derrotado por sus oponentes. Señor congresista, lamentamos informarle que el señor John está desaparecido, pero encontramos una gran cantidad de bienes en su casa, aproximadamente $20 millones. Representante estatal, Garden. Tenemos 20 millones esta vez, pero ¿y la próxima?
No solo quiero los huevos de oro, sino también a la gallina de los huevos de oro, idiota. Ve a ver dónde está John. Después de hablar por teléfono durante un rato, Garden miró por la ventana sin aliento después de colgar. John era la gallina de los huevos de oro, y su desaparición dejó muy molesto a Arden. ¿Cuánto tiempo se tardará en criar otro pollo? Arden, mirando por la ventana, ciertamente no se sentía atraído por el oscuro paisaje exterior, sino que estaba pensando si debería criar otra gallina. Aunque no está claro qué sucedió ahora, Arden estimó que no sucedió nada bueno basándose en su agudo sentido del olfato a lo largo de los años. ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso en mi pecho? Tony, que acababa de despertarse en la cueva, miró con confusión los cables de cobre que colgaban de su pecho y un dispositivo con forma de caja negra conectado a ellos. Tranquilo hombre, era una batería, si no fuera por ella ahora mismo estarías muerto. El repentino sonido a su lado hizo que Tony girara la cabeza rápidamente. El hombre pareció ver la confusión y la ligera hostilidad en los ojos de Tony y explicó. No me mires así. Soy el médico que te operó. Deberías agradecerme que esté vivo hoy. De lo contrario, la batería por sí sola no te habría salvado la vida. Tony no creyó del todo lo que dijo la otra parte, porque recordó que antes estaba bajo la protección del equipo militar de E. Pero de repente fue atacado, y el momento antes de desmayarse pareció, ¿cómo es que los caparazones de Industrias Stark están en manos de esa gente? Tony murmuró para sí mismo. Ahora recordaba que los proyectiles que lo hicieron estallar los había fabricado él mismo. El destino original de esos proyectiles debía ser un almacén del ejército estadounidense, pero la realidad fue que aparecieron en manos de terroristas. Deberías hacerte esta pregunta, Tony. Esas son las armas que fabricaste, pero se han filtrado, y parece que hay bastantes. Tony. ¿Todavía lo tienen? Fuera de la cueva, Tony vio cajas con cosas etiquetadas como Industrias Stark. Desde armas ligeras hasta grandes armas de fuego y proyectiles de artillería, se puede decir que, a excepción de las últimas desarrolladas, casi todas las categorías de armas de Stark Industries están disponibles aquí. Deberías haber visto nuestra fuerza. Ahora queremos tu ayuda para fabricar las armas que le mostraste al ejército estadounidense. Había un médico que traducía para Tony, y las palabras de los terroristas estaban siendo traducidas. Sin embargo, Tony era demasiado orgulloso para prestarle atención. Todo lo que vio fueron las armas que había creado para mantener la paz mundial. ¿Quieres ayudarnos? Al ver que Tony no respondía, el terrorista volvió a preguntar pacientemente. En ese momento, Tony, que aún conservaba aires de multimillonario, respondió con arrogancia. No. Dale una lección. Siguiendo su orden, Tony fue arrastrado hacia abajo y lo obligaron a meterse al agua. La sensación era extremadamente incómoda, especialmente para un playboy que había sido mimado durante muchos años. Cooperaré. Después de experimentar innumerables torturas, Tony finalmente se dio cuenta de que estaba a merced de los demás y finalmente decidió rendirse. En ese momento, al otro lado del océano, en Nueva York, Robert estaba cómodamente acostado en la cama y soñaba con la universidad. Unas horas más tarde, ¿qué? Tío Robert, ¿te escuché bien? ¿Quieres decir que vas a la escuela? Te escuché bien, tío Robert. Se escuchó una voz increíble desde el otro extremo del teléfono, como si hubiera escuchado algo imposible. Sí, Dean. Estoy tan aburrido ahora. Siento que mi cuerpo se oxida después de estar en casa todos los días. Dean, sentado en su oficina de la base militar estadounidense, guardó silencio durante un rato. Entonces, de repente, recordó que el hombre al que llamaba tío en realidad solo vivió 18 años, porque había estado durmiendo en el hielo durante el resto de ese tiempo. Está bien, tío Robert, ¿a qué escuela quieres ir? Después de darse cuenta de esto, Dean pudo aceptarlo. Evidentemente esta petición no supuso ningún problema para él. Él simplemente se sorprendió ahora. Robert. Bueno, lo que sea, siempre y cuando los procedimientos sean legales. Bueno, no hay problema. Lo haré en 3 días. Después de decir muchas palabras de agradecimiento, Robert se dejó caer en la cama. Anoche soñó con sus días de escuela y de repente sintió nostalgia. Después de todo, en ese momento no tenía dinero ni tampoco buena apariencia. Pero ahora, Robert no pudo evitar sacar su teléfono móvil para consultar su saldo. La cifra de casi 20 millones fue su confianza, y la conclusión a la que llegó tras mirarse al espejo innumerables veces demostró que su apariencia también estaba en línea. Se puede decir que ahora tiene dinero, cara e incluso algo de poder.
En Estados Unidos, un país que sirve al capital, puede caminar de lado. Tengo muchas ganas de que llegue y acostado en la cama, Robert imaginó su sueño que estaba a punto de hacerse realidad. Quizás la felicidad de la vida sea tan simple y llana. Al día siguiente, Robert recibió un subsidio de $1000 del gobierno. BIM, 10 millones transferidos a la cuenta, este es el beneficio de tener un patrocinador. Mirando el mensaje de texto en su teléfono, Robert se dijo a sí mismo. Si no hubiera habido ayuda por parte de Burns o si no hubiera conseguido convertirse en almirante, la situación de Robert sería ahora incierta. Abrí el software de acciones y descubrí que las llamadas 72 horas doradas para el rescate se acercaban y Tony no estaba por ningún lado, lo que provocó que el precio de las acciones de Stark volviera a caer después de la apertura y casi alcanzara el límite. Parece que aún no hemos llegado al fondo. Considera que aún hay margen para una caída y que aún no es el mejor momento para comprar en los mínimos. Es otro día de inactividad. Robert está aburrido en casa, mientras el senador estatal Arden está ocupado. Después de una noche rastreando el caso, finalmente encontraron algunas pistas, que es el último registro de transferencia de John, el líder de la pandilla de Adlock. ¿Cómo pudo intervenir el ejército? Resultó que Arden y su equipo encontraron la cuenta bancaria de Robert, pero no era la suya sino una cuenta militar autorizada para su uso. Entonces, señor congresista, ¿deberíamos seguir investigando? Los hombres que estaban junto a Arden estaban tan asustados que no se atrevían a respirar, pero tenían que hablar, así que no pudieron evitarlo y hablar. Arden. ¿Qué estás revisando? Esa es una cuenta que solo se puede autorizar con autoridad de nivel 1. Aunque esa persona no sea del gobierno federal, sigue conectada. Lo que me temo ahora es que alguien del gobierno federal esté interfiriendo en estas elecciones, entonces ¿qué pasa con nosotros? Cayendo impotente en el sofá, Arden no pudo hacer frente a la autorización a nivel federal. Vamos a tomarlo con calma, invisiblemente, el pasado militar le ahorró a Robert muchos problemas. En la puerta del Midtown High School de la ciudad de Nueva York, ya era hora de clases, pero el director y las personas importantes de la escuela estaban esperando en la puerta. Para ser honesto, tío Robert, puedo conseguirte admisión a una de las mejores universidades de Estados Unidos de inmediato. No es necesario que vengas a esta secundaria. Dean estaba conduciendo el coche y hablando con Robert, y era obvio que no entendía. Robert. Hay una persona muy interesante en esta escuela, decano. ¿Está mi identidad arreglada? Obviamente Robert no quería revelar más sobre este asunto, y Dean, con mucho tacto, no hizo más preguntas y se limitó a seguir con lo que dijo. Sí, tío Robert, ya tienes 17 años desde ayer, aquí está tu identificación. Dicho esto, entregó las cosas a Roberto, quien las guardó. En ese momento, el coche llegó a Midtown High School. ¿Esta es la escuela secundaria Midtown? Sí, tío Robert, si no estás satisfecho puedo cambiarte uno ahora mismo. Vamos, terminemos con este tema, ¿de acuerdo? Acompáñame a echar un vistazo. Parece que los que vigilan afuera vienen a por ti. Dean salió primero del auto. El director de Midtown High School obviamente había sido informado por sus superiores y reconoció inmediatamente al coronel. Lo saludó con una sonrisa en su rostro, pero Dean pareció no verlo y se dirigió a la parte trasera para abrir la puerta él mismo después de bajar del auto. Es un placer conocerlo, señor Dean. Aunque el director Zonkchen estaba sorprendido de quién era Robert y de cómo el coronel Dean, a quien incluso su superior trataba con cautela, podía ser tan humilde, no olvidó su propia identidad. Dean simplemente respondió al director con indiferencia, luego miró a Robert, indicándole lo que quería hacer a continuación. Puedes regresar primero. Puedo encontrar la dirección de la escuela. De ahora en adelante puedo ir solo. No tienes que enviarme. Robert sabía que Dean, un coronel de la Fuerza Aérea, estaría muy ocupado, por lo que no quería molestarlo demasiado. Decano. Está bien tío Robert, adiós y que lo pases bien en la escuela. Dean originalmente quería llamar a Robert tío, pero cuando vio al director Zonkchen parado junto a él y un gran grupo de personas detrás de él, rápidamente dejó de hablar. Eres el director, ¿verdad? No quiero decir nada más. Trabaja duro otros 2 años. Tu antiguo superior está a punto de jubilarse. Creo que entiendes lo que quiero decir. Antes de irse, Dean se acercó al director de Zonkchen. Sus vagas palabras emocionaron mucho al director, quien asintió repetidamente. Señor Dean, ya sé qué hacer a partir de ahora. Mientras hablaban, los administradores de la escuela llevaban a Robert a su clase programada. Robert está a punto de llevarte a la mejor clase de nuestra escuela.
Creo que quedarás satisfecho con la enseñanza. El hombre que estaba a su lado siguió hablando. Al principio Robert estaba interesado en hablar con él, pero después realmente no sabía qué decir. Al ver que Robert no respondía a sus palabras, el administrador de la escuela, que ocupaba un puesto similar al de decano de estudios, se sintió un poco incómodo. Bien, estudiantes, vayamos a la página 11 del libro. Lo que vamos a aprender hoy es, disculpe, señor Blaise, ha llegado un nuevo estudiante a su clase. Blaise estaba a punto de dar una nueva lección en el podio, pero no esperaba ser interrumpido en ese momento. Sin embargo, teniendo en cuenta la identidad del visitante, optó por no enojarse. Está bien, compañero. Pensé que vendrías por la mañana. ¿Podrías sentarte primero, por favor? Te pediré que te presentes después de clase. A pesar de que el administrador de la escuela en la puerta miró fijamente a Blaise, él actuó como si no lo viera y aún así insistió en terminar la clase. Art Hall es la persona cuyo estatus en la escuela es segundo después del director. Está muy insatisfecho con la reacción de Blaise. Ya sabes, la persona que está a su lado puede decidir su futuro destino con solo una palabra. Por lo tanto, Art nunca permitiría que Robert estuviera insatisfecho con su liderazgo. Estaba dispuesto a tener una buena charla con este maestro Blaise, pero Robert lo detuvo y naturalmente regresó a buen profesor. Siguiendo las instrucciones, Robert llegó al asiento indicado por Blaise y se sentó. Entonces, al ver que la persona que lo trajo a la puerta todavía estaba allí de pie estúpidamente, no pudo evitar mirarlo. Art pudo alcanzar esta posición a la edad de 40 años únicamente gracias a sus propios esfuerzos. Obviamente, además de su habilidad, también era competente en otras cosas, una de las cuales era comprender la mente de otras personas. Así que este joven maestro quiere hacerse pasar por una persona común. Art comprendió inmediatamente, cerró rápidamente la puerta y se dio la vuelta para intentar hacer que Robert se divirtiera. Bien, parece que los irrelevantes se han ido, así que continuemos con la clase. Por favor, pasen a la página 11, este maestro Blaise parecía no tener miedo, tal vez era la arrogancia de una persona capaz, pero cuando dijo la última parte, parecía haber pensado en algo. Oh. Estudiante nuevo, si aún no tienes un libro, puedes leer uno con los estudiantes que te rodean. Te preguntaré después de clase. Robert asintió después de escuchar esto, luego miró a su alrededor, se sentó junto a alguien, tomó un banco y preguntó de manera amigable. Robert Betty, ¿puedo sentarme aquí por favor? ¿Eh? Ah. Bueno, hola Peter Parker. Peter estaba un poco confundido por este nuevo compañero de clase, pero aún así no rechazó la petición de Robert. Está bien, continuemos con la lección ahora. Blaise comenzó a dar su conferencia cuando vio que Robert había encontrado un asiento. Explicó apasionadamente diversas fórmulas y preguntas en el escenario, pero Robert, que estaba sentado abajo, sintió como si fuera atacado por la magia del tiempo. Porque en ese momento sintió que el tiempo había pasado tan lentamente. Campana, cuando sonó el timbre para finalizar la clase, Robert sintió que estaba salvado. Para ser honesto, fue una tortura no entender la clase de matemáticas. Bien, la clase ha terminado. Hagamos lo que acabamos de decir y pidamos a los nuevos estudiantes que suban al escenario y se presenten. Bienvenidos todos. Hubo escasos aplausos del público. Salvo Peter, que estaba leyendo un libro con él hace un momento, pocos aplaudieron con seriedad. Estúpido. El joven alto sentado en el asiento del medio vio a Peter aplaudiendo seriamente en la última fila y lo maldijo de manera burlancia. Aunque la voz no era fuerte, muchas personas alrededor la oyeron, incluido Robert. Disculpa, compañero, pensé que estabas maldiciendo a alguien. ¿Podrías decirme a quién estabas maldiciendo? Robert simplemente se acercó al joven alto, que estaba sonriendo y parecía inofensivo. Al ver que la atención de todos estaba dirigida hacia aquí, Flash estaba siendo interrogado de una manera tan condescendiente, al menos eso era lo que pensaba. Carne no quería perder la cara, especialmente delante de su novia María que estaba a su lado. Miré a Robert. Aunque era alto, era más bien delgado y no parecía muy agresivo. Digo que el idiota de atrás que te aplaude como loco es un idiota. ¿Me oíste bien? Flash, que estaba acostumbrado a intimidar a los débiles, ya no tomaba en serio a Robert, que parecía inofensivo. Él se puso de pie. Los músculos de sus brazos parecían darle confianza. Miró directamente a Robert a los ojos y dijo con arrogancia. Flash, ¿qué intentas hacer? Vuelve a tu asiento. Robert miró primero en dirección a Peter. Parecía que Peter estaba tan acostumbrado a que lo intimidaran que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza.
El que habló fue el maestro Blaise. Lo que más temía era que Robert fuera golpeado y ejerciera una mala influencia sobre él. Estallido. ¿No te enseñaron tus padres a hablar correctamente? Un chasquido seco resonó en el aula y Robert le habló a Flash, cuya mejilla derecha se hinchó al instante. ¡Oh! Dios mío. ¿Cómo se atreve a hacerle esto a Flash? Oye, chico, ¿qué quieres hacer? ¿Pelear? Por un rato reinó el caos en el lugar. Cuando los amigos de Flash vieron que su hermano estaba siendo golpeado, todos se pusieron de pie. Los tres eran hombres musculosos. Ah. Te voy a matar. En ese momento, Flash, que se sentía avergonzado, recobró el sentido. Ignoró la sangre que fluía de la comisura de su boca y lanzó su puño hacia la cara de Robert. Con un bang, el puño de Flash fue atrapado directamente, y luego, ante sus increíbles ojos, Robert ejerció una fuerza enorme para doblar su mano directamente. ¡Ay! Un grito desgarrador salió de la boca de Flash, y los que acababan de saltar y decir que querían pelear con Robert ya se habían alejado. Basta, Robert. Le vas a romper la mano. Blaise habló rápidamente. De hecho, si no hubiera hablado, Robert realmente tenía la intención de hacerlo, porque odiaba a Flash cuando veía las películas de Marvel en su vida anterior. Ahora simplemente hizo lo que quería hacer. Ay, aunque Robert lo soltó, la mano de Flash todavía estaba torcida en un ángulo exagerado, y finalmente cayó al suelo, todavía gimiendo. Es realmente molesto. ¿No puedes simplemente quedarte callado? Mientras decía eso, Robert pateó, haciendo que el compañero de clase que siempre intimidaba a los demás sintiera la sensación de ser intimidado, y controló la fuerza justa para noquearlo directamente. Estallido, después de que Flash se desmayó, la fuerza restante en su cabeza no se había disipado, y su cabeza golpeó la esquina de la mesa directamente, y un rastro de sangre fluyó de inmediato. Ah. Algunas muchachas tímidas estaban tan asustadas que gritaron y se cubrieron los ojos con las manos. Obviamente esto no era parte del plan de Robert, pero no le importó. Hola a todos, me llamo Robert Betty. Mi lema es no ofender a los demás a menos que me ofendan. Claro, el idiota que se desmayó fue porque maldijo a Peter, el primer amigo que consideré aquí. Mientras miraba alrededor del aula, dijo en tono tranquilo. Así que espero que algunos de ustedes sean inteligentes, o no me importa pedirles que se queden en el hospital por unos días. Mientras Robert hablaba en el escenario, los estudiantes en la audiencia, incluido el profesor Blaise, no dijeron una palabra. No se sabe si no se atrevieron o por alguna otra razón. ¿Qué pasó aquí? Sin embargo, esta situación desapareció con la intervención del equipo de seguridad de la escuela. Entraron 6 o 7 de ellos, y la presencia de estos guardias de seguridad pareció darle a la gente de abajo el coraje para hablar. Oh. Gracias a Dios que se salvó. Por favor, revisen a Flash. Sentí que se moría. Es él, este loco, hombre. Él es quien golpeó a Flash así. Dense prisa y atrápenlo. El hombre originalmente quería llamar a Robert lunático, pero cuando pensó en los métodos crueles que acababa de usar en Flash y miró su propio pequeño cuerpo, tuvo que cambiar sus palabras. Deberías enviar a Flash a la enfermería primero. Blaise fue a ayudar al hombre mientras decía eso. Para ser honesto, como profesor normalmente no le gustaban estudiantes como Flash, pero no había nada que pudiera hacer porque el hombre tenía una familia rica y podía hacer lo que quisiera. Hoy, alguien finalmente apareció para lidiar con Flash, pero Blaise, como maestro, no aprobó el enfoque de Robert. Él pensó que era un poco extremo. ¿Puedo preguntar quién de ustedes es el maestro Robert? El líder de seguridad de la escuela secundaria hizo una pregunta de la nada, y Robert no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó el título. Si estás hablando de Robert, lo acepto, pero si estás hablando del maestro, lo siento, no soy la persona que estás buscando. Al guardia de seguridad no le importaron las palabras de Robert. Solo necesitaba asegurarse de quién era Robert. En cuanto al nombre, podría ser flexible. Entonces, señor Robert, ¿cómo cree que deberíamos abordar este asunto ahora? Cuando el guardia de seguridad hizo esta pregunta, todos en la escena quedaron atónitos. No podían imaginarse por qué el guardia de seguridad, que se suponía debía castigar a los malos, comenzó a escuchar a los malos. Llévenselo y que vengan sus padres a recogerlo. ¿Por qué tengo que pagar yo sus gastos médicos? Jaja, estás bromeando. El guardia de seguridad sonrió torpemente y luego levantó a Flash inconsciente y salió por la puerta. Alguien incluso limpió la sangre que goteaba de su cuerpo. Dim lim lim, el timbre para clase sonó nuevamente.
No importaba lo impactante que fuera la escena, Blaise tenía que seguir enseñando mientras no hubiera aviso de suspensión de clases. No tienes que hacer esto por mí. Flash es vengativo. Creo que tendremos problemas en el futuro. Tan pronto como regresó a su posición anterior en medio de las miradas temerosas de todos, Peter se acercó y dijo. Robert sintió una mayor favorabilidad hacia nosotros que mencionó. Después de todo, no todo el mundo elegiría situarse en el lado aparentemente desfavorecido cuando las cosas todavía no están claras. El pensamiento de una persona normal debería ser el de distanciarse del asunto. Está bien, confía en mí, Peter. Nunca hago nada de lo que no esté seguro. Al ver a Robert tan confiado, Peter no dijo nada más, sino que se dio la vuelta y comenzó a estudiar seriamente. También descubrió con atención que el nuevo amigo que estaba a su lado parecía tener algunas dudas sobre cómo resolver algunos problemas. Al mirar al somnoliento Roberto, Peter se armó de valor y le dijo, ¿por qué no te enseño? De todos modos, Robert estaba libre y tenía la oportunidad de matar el tiempo, así que bien podría aprender algo. Con esta mentalidad, Robert comenzó a aprender de Peter seriamente. ¡Ay! ¿De verdad has ido a la escuela antes? Peter descubrió que había sobreestimado a Robert antes. Al principio pensó que simplemente no entendía nada, pero no esperaba que Robert no entendiera nada en absoluto. Bueno, las cosas parecen un poco inesperadas, pero creo que pronto estarás bien con tu talento. Robert y Peter estaban concentrados en sus estudios, pero en la oficina del director un hombre de mediana edad estaba furioso. Señor director. Quiero saber qué pasó mi hijo, Flash, en la escuela. ¿Por qué lo golpearon tan brutalmente? Louis, el director de la escuela Midtown, estaba un poco abrumado por esas cosas. No esperaba que Robert golpeara de esa manera a la famosa y rica segunda generación de Midtown en su primer día. Originalmente, se planeó expulsar a Robert y dejar que ellos resolvieran el problema por sí mismos, pero el director Louis pensó en lo que dijo Dean esta mañana y, después de sopesar los pros y los contras, tomó una decisión. Señor Henry, lamento lo que le pasó a Flash, pero, que yo sepa, él fue quien empezó todo. No solo no reveló el nombre de Robert, sino que incluso lo protegió y culpó a Flash. Jeje, Henry estaba tan enojado que se rió de sus palabras. En realidad fue culpa de ellos que su hijo fuera golpeado así. Director Louis, si esta es su actitud, entonces creo que solo puedo resolver el problema a mi manera. Después de decir eso, Henry se fue enojado. Y Luis fingió decir desde atrás. ¿Qué quieres hacer? Vuelve. Aunque gritaba fuerte, su trasero nunca se levantó de la silla y solo vio cómo la gente se iba. Louis no respiró aliviado hasta que Henry hubo abandonado la oficina del director hacía mucho tiempo. También pensó que lo había manejado bien, sin decirle nada a Robert ni ofender a Henry. Ahora depende de quién tenga el puño más grande, Henry, Henry. Louis resopló 2 veces, obviamente no era optimista sobre la familia de negocios de Henry. Oye, Sherman, a mi hijo lo golpearon en la escuela. Parece que quien lo golpeó tiene antecedentes. ¿Puedes ayudarme a investigarlo? Henry salió de la escuela Midtown y llamó a una agencia de detectives privados antes de ir al hospital para ver las heridas de su hijo. Sherman era el dueño de esta empresa. Sherman estaba muy dispuesto a servir al señor Henry porque siempre pagaba mucho dinero. Sherman. Es un gran honor recibir su llamada de nuevo, señor Henry. Investigaré este asunto lo antes posible. Henry colgó el teléfono. Cuando regresó a su coche y le pidió al conductor que lo llevara al hospital, se calmó. No pudo evitar empezar a pensar en qué haría si la persona que golpeaba a su hijo realmente tuviera antecedentes poderosos. No importa quién sea el oponente, mi hijo no puede ser lastimado en vano. Al final, Henry decidió defender a su hijo. Desde el principio hasta el final, nunca consideró si fueron problemas con su propia educación los que llevaron a su resultado actual. Por la noche, Henry regresó a la empresa para ocuparse de las cosas que debía hacer al mediodía, pero cada vez que pensaba en los gritos de su hijo al despertarse, se ponía furioso. Dim, dim, dim. El teléfono sonó y Henry contestó rápidamente después de ver que era Sherman quien llamaba. Oye, ¿qué descubriste? ¿Quién es la otra persona? Sherman. Señor Henry, he encontrado al hombre que hirió a su hijo. Se llama Robert Betty. Henry. ¿Eso es todo? Puedo enviar a cualquiera a la escuela Central City para averiguar estas cosas. Te pagué para que investigaras los antecedentes de la otra parte. Al otro lado del teléfono, Sherman estaba revisando los materiales de investigación enviados por sus hombres.
Todos eran contenidos muy comunes, incluida la familia y los antecedentes de Robert, que no se diferenciaban en nada de los de la gente común. Bueno, según la información que tengo ahora, los padres de Robert eran trabajadores comunes que murieron en un accidente, y la fábrica lo indemnizó con más de $1.000.000. Esto es lo que sé por ahora, señor Henry. No había forma de que Sherman pudiera editar la historia en el momento, por lo que solo pudo seguir el informe de la investigación. Henry. Entonces Robert es una persona común y corriente. Sherman. Parece que señor Henry, no. Si fuera una persona común y corriente, ¿por qué lo protegería el director de Zongchen? Debe haber una razón. Ve a comprobarlo por mí. Henry inicialmente se alegró cuando escuchó que Robert era una persona común y corriente, porque entonces no tendría que hacer ningún esfuerzo para lidiar con ese tipo. Pero antes de poder terminar de ser feliz, pensó. ¿Cómo podría una persona que podría ser protegida por el director ser una persona común y corriente? Henry estaba muy insatisfecho con la información confusa que recibió a cambio de un precio tan alto, e inmediatamente se dirigió enojado a Sherman. Sherman. Bien, señor Sherman. A Robert no le importaron estas acciones en su contra y continuó aprendiendo conocimientos de la escuela secundaria con Peter. Porque tiene buena memoria, incluso si nunca lo ha aprendido antes, puede recordarlo rápidamente y luego dominarlo poco a poco. Oh, Robert, eres un genio. Aprendiste en 3 días lo que a mí me llevó un mes dominar. ¿En serio? Eso debe tener mucho que ver con tu buena enseñanza. Peter. Gracias, pero creo que tu talento es igual de importante. Robert sonrió y no dijo nada. Vamos después de la escuela. Mirando hacia los compañeros que casi se habían ido, Robert le dijo a Peter. Ah, ok. Peter se dio cuenta más tarde y se levantó y empacó su mochila escolar. Ve más despacio, hombre. No te estoy apurando. Robert comenzó a empacar sus cosas. Hola, mi nombre es Belinda Kate. Robert miró a la chica que de repente se acercó a saludar. De hecho, él ya la había notado hacía mucho tiempo. Después de todo, si alguien te mira varias veces seguidas durante la clase, lo recordarás. Ajá. Hola, ¿puedo conocerte? Mientras decía esto, su cara realmente se sonrojó. Ya sabes, esto es algo raro en los Estados Unidos libres y abiertos. Robert Betty, un placer conocerte Belinda. La muchacha le demostró su afecto, y Robert no era tonto como para aceptar de inmediato. De hecho, estaba abierto a cualquiera que acudiera a él. Peter, ¿necesitas volver conmigo hoy? Después de saludar a Belinda, Robert le preguntó a Peter y obtuvo la misma respuesta que en los días anteriores. Peter. No, olvídalo, no vamos por ese camino. Está bien, Belinda, ¿quieres venir conmigo? Te llevaré a casa. Obviamente Robert había anticipado la respuesta de Peter. Hizo esta pregunta solo por cortesía y luego pasó a hablar sobre el tema principal del día, en el que acababa de pensar. ¿Es este tu coche? Esta es la plaza de aparcamiento exclusiva para el personal docente del colegio. El Audi de Robert está aparcado allí de forma visible y nadie dice nada. Bueno, ¿qué te parece? No está mal, ¿verdad? Robert tuvo un sentimiento indescriptible por la sorpresa de Belinda. Quizás esa era la diversión de pretender ser algo menos que perfecto delante del género opuesto, especialmente cuando la otra persona era bonita. Entonces, ¿dónde vives, Belinda? ¿Qué es? Eso es un poco lioso. Si les parece problemático, pueden llevarme a una estación de metro cerca de ahí. Puedo irme a casa sola. Belinda parecía un poco avergonzada al hablar de su dirección, lo que dejó a Robert un poco confundido. ¿Sucio y desordenado? ¿Significa literalmente o algo más? ¿Hay otro lugar caótico en Nueva York además de Brooklyn? ¿Crees que es de buena educación dejar a una chica en un lugar peligroso y dejarla regresar sola? Aunque no era consciente de la reputación de Keynes, esto no impidió que Robert le diera un nombre peligroso. Sin embargo, no esperaba que lo que decía fuera correcto. Belinda. Gracias, Robert. Ella todavía estaba un poco avergonzada en el asiento del pasajero, como si no fuera ella la que vino sola a charlar con Robert en el aula. A Robert no le importaba si Belinda estaba fingiendo o no. De todos modos, a él no le importaba. Después de arrancar el coche, Robert tomó la palanca de cambios con su mano derecha y luego, por alguna razón, su mano inconscientemente se movió y se apoyó en la pierna de la otra persona. Amabilidad y Robert estaba realmente preparado para que la otra parte se enfureciera, pero no esperaba que Belinda simplemente resopló y no dijo nada. Robert miró a Belinda con el rabillo del ojo y sintió cierta curiosidad por saber qué quería esa chica de él.
Aunque era un poco guapo, era consciente de sí mismo y no creía que una belleza como Belinda se enamoraría de él sin ninguna razón. Este tipo de cosas fueron definidas como una transacción en la mente de Robert, por lo que se volvió aún más presuntuoso y su mano se movió lentamente hacia arriba. El objetivo ha abandonado la escuela y se dirige hacia la Sexta Avenida. Mientras Robert hacía lo que quería con la chica en su coche, no se dio cuenta de que lo habían perseguido. Sígalo. Cuando llegue el momento, atáquenlo de inmediato y rómpele una pierna para que este niño sepa que hay gente con la que no puede meterse solo por su pasado. Sí. El hombre que miraba fijamente a Robert hizo un gesto a su cómplice que conducía delante, quien arrancó el coche y siguió a Robert a distancia, esperando la oportunidad. El jefe de este grupo, Henry, le hace una promesa solemne a su esposa y a su hijo. Flash, el chico que te golpeó pronto recibirá el castigo que se merece. Creyó que podría salirse con la suya en la escuela simplemente sobornando a un funcionario del Ministerio de Educación. Parece que este tipo olvidó que no siempre está en la escuela. Gracias, padre. Debido a que estaba demasiado emocionado, Flash se levantó directamente pero accidentalmente se torció el brazo herido. Esto le recordó la humillación que Robert le infligió y lo avergonzado que estaba delante de sus compañeros de clase. Flash, ten cuidado. Al ver esto, su madre corrió a apoyarlo, pues no quería que su hijo volviera a sufrir daño. Padre, quiero ver personalmente el aspecto miserable del niño y tomar algunas fotos como recuerdo, para poder vengarme delante de mis compañeros. Flash ignoró la preocupación de su madre y habló directamente con su rico padre. Me temo que tomar fotos no servirá. Ese tipo sí tiene antecedentes. Aunque no sé cómo logró ligar con ese funcionario, no hay duda de que no es algo que se pueda hacer solo con dinero. La carne no escuchó el significado oculto de las palabras de su padre. Al ver a su hijo un poco deprimido, Henry tuvo que explicarse. Dije que no se pueden tomar fotos de niños. Está bien usar mascarilla y mirarlos desde lejos. De verdad. Gracias, papá. Después de escuchar las palabras de Henry, Flash recuperó instantáneamente su emoción, como si hubiera visto la escena de la venganza. Después de acceder a la petición de su hijo, Henry salió de la habitación con una sonrisa en el rostro y llamó al detective privado. BP. Hola, señor Henry. La llamada fue respondida inmediatamente. La persona en la línea era Sherman, el presidente de la agencia Needle Tower. Originalmente, solo se dedicaba a tareas de detective, pero a Henry le pagaban demasiado y Sherman consideró que no había peligro en esa operación, por lo que estuvo dispuesto a aceptar otros trabajos además de la investigación. ¿Dónde están, chicos? Mi hijo quiere ir allá y ver con sus propios ojos lo que pasa cuando vencen a su enemigo. Las palabras de Henry sin duda hicieron que el trabajo de Sherman fuera más difícil, pero cuando pensó en el depósito de $200,000 que yacía tranquilamente en su cuenta, así como el saldo posterior de $500,000, Sherman decidió aceptarlo desde el fondo de su corazón. Bien, señor Henry, estamos siguiendo al objetivo. Preliminarmente, creemos que se dirige a Keynes. Creo que el maestro Carne debe darse prisa, porque una vez que llegue a Keynes, será el momento perfecto para actuar. Todos tenéis que esperar. Después de dejar solo estas palabras, Enrique regresó a la casa y le dijo a su hijo que se estaba vistiendo. No tienes que estar tan ansioso. Esperarán a que subas al escenario antes de empezar la actuación. Frente a su hijo, Henry siempre ha sido un padre cariñoso, incluso un poco mimoso. Esta cosa vieja. Sherman, que seguía el coche de Robert, arrojó el teléfono a un lado. Juró que si no fuera por los cientos de miles de dólares, habría dejado de servirle hace mucho tiempo. Aunque estaba enojado, Sherman tuvo que cumplir la petición de su jefe incondicionalmente, a menos que estuviera en contra del dinero. Hay que saber que no hay muchas personas así en Estados Unidos, y Sherman ciertamente no es una de ellas. Avísale. Cuando llegue el momento, corre y captura el objetivo. No te muevas hasta que yo dé la orden. Sherman informó a través del intercomunicador a los hermanos que estaban en el siguiente vagón, temiendo que actuaran por su cuenta y arruinaran su plan. Robert, que conducía delante, no tenía ni idea de que alguien le seguía por detrás. Estaba demasiado ocupado y distraído para prestar atención. De hecho, incluso si descubriera que le están siguiendo, no tendría ningún miedo. Al fin y al cabo, los nazis alemanes no podían asustarlo, y mucho menos los gánsteres que ahora bailan felices en tiempos de paz. Robert puso su mano sobre la pierna de Bellina en el asiento del pasajero.
Al ver que ella no reaccionó durante mucho tiempo, se dio cuenta de que el propósito de la chica podría no ser simple. Chirrido y se oyó un ruido de frenos y Robert se desvió hacia el callejón por el que estaba pasando. Él era bastante consciente de sí mismo y no pensó que Belinda le permitiera hacer esto porque era guapo. Aunque es un poco guapo cuando se mira al espejo, definitivamente no es lo suficientemente guapo como para hacer que las chicas hermosas se le arrojen encima tan pronto como lo conocen. ¿Ha descubierto algo el objetivo? Coche número 2, síganlo y echen un vistazo. Sherman, que estaba siguiendo a Robert, obviamente no podía entender por qué de repente giró hacia el callejón. La única explicación ahora era que debía haber descubierto algo. No sé si el jefe encontró algo, pero creo que no importa. Se metió en un callejón sin salida. En el intercomunicador se escuchó la voz del subordinado del conductor N2. Sherman todavía no sabía qué quería hacer Robert, pero ahora no estaba en pánico en absoluto. No lo pierdas de vista y cuando llegue el maestro Carne tomaremos medidas. Como la otra parte se encaminaba hacia un callejón sin salida, Sherman se ahorró muchos problemas. Todo lo que tenía que hacer ahora era vigilar a Robert y esperar a que Henry y Flesh, los dos miembros de la audiencia, llegaran antes de poder comenzar su actuación. Señor Henry, me encuentro en la 7ª avenida del distrito residencial Keynes. Ya hemos contenido al objetivo en un callejón. Los esperamos a usted y al joven amo. ¿Necesita que los recoja? No, mi conductor puede encontrar el camino. Henry simplemente respondió a las palabras de Sherman y colgó el teléfono. Sherman, que era en cierta medida inmune a la arrogancia de los ricos, no se enojó esta vez. En el callejón entre dos edificios residenciales, Robert miró directamente a los ojos de Belinda y preguntó directamente. ¿Qué es lo que quieres hacer? MMMI. De repente, después de que Robert terminó de preguntar, aparecieron un par de labios dulces, y luego, con su tiempo de reacción podría haberlo esquivado, pero por alguna razón fue un poco lento y lo logró. Llamar Roberto, cuya ira fue despertada con éxito, comenzó a ignorar todo, pero lo que le esperaba estaba destinado a ser el juicio de la justicia. Porque no mucho tiempo después, sintió una mancha roja brillante dentro del auto, ¿y de dónde venía? ¿Cuánto quieres? Chirrido y de repente se oyó un ruido de frenos y entonces un anciano y un niño salieron del Mercedes-Benz clase S. El joven tenía una mano vendada alrededor del cuello. Sherman había estado esperando allí durante casi una hora, pero no se atrevió a quejarse delante de su jefe. En cambio, corrió felizmente cuando vio al jefe. Señor Henry, está aquí. El tipo está en ese callejón. Lo hemos bloqueado. Mientras decía esto, señaló en dirección a Robert y los demás, como pidiendo crédito. Bueno, eso está bien, pero ¿qué pasa si la otra parte llama a la policía? Henry podía ver el Audi en el callejón desde la distancia. Era exactamente el mismo que Robert condujo el segundo día de clases según la inteligencia. Al principio estaba bastante satisfecho con la capacidad de Sherman, pero de repente pensó en el problema de la policía. Tienes que saber que aunque esto sea que en sí esté casi oscuro, no significa que la policía no venga a rescatar a un tipo con fuertes antecedentes. No se preocupe, señor Henry. Estamos bien preparados. Si no me cree, saque su teléfono y eche un vistazo. Henry sacó su celular, y al ver que no había ni una barra de señal, supuso que era obra de Sherman, y esta vez realmente quedó satisfecho. Bien hecho. Consideraré darte una propina extra a la cantidad original cuando regrese. Gracias, señor Henry. Las palabras de Henry hicieron que instantáneamente las quejas de Sherman sobre él desaparecieran. Después de todo, no hay nada que el dinero no pueda solucionar. Como el empleador era tan generoso, Sherman no tenía intención de esconderse. Simplemente dijo acción en el intercomunicador e hizo un gesto para invitar a su jefe Henry y a su hijo Flesh a una excelente posición de observación. Ah, ya no aguanto más, déjame ir, la voz de Belinda pidiendo clemencia se escuchó en el Audi, pero Robert, que parecía no estar satisfecho todavía, no tenía la intención de detener la conquista porque sentía que la chica debajo de él aún debía tener algo de energía, a pesar de que ya se había corrido 3 veces, bum bum bum. Cuando Robert sacó su arma y se preparó para intentarlo de nuevo, la ventanilla del lado del conductor recibió varios golpes y aparecieron grietas visibles a simple vista. ¿Qué haces ahí, chaval? ¿Temblando de miedo? Cuando llegué, vi que el coche temblaba, jajajaja, Estallido.
El hombre grande originalmente quería asustar a Robert antes de romper el vidrio, pero nunca esperó que un puño repentinamente saliera del asiento del conductor y rompiera directamente la ventana del auto y lo tirara, y él fue el que se asustó. Señor Henry, créame, esta operación terminará pronto. Sherman apenas había terminado su alarde cuando la realidad le dio un golpe en la cara, porque vio que sus hombres más capaces estaban siendo derrotados. ¿A esto le llamas rapidez? ¿Quieres que Robert escape rápido, verdad? Esta vez, antes de que Henry pudiera hablar, Flesh habló desde atrás, y era obvio que estaba muy insatisfecho con el resultado actual. Mi hijo dijo exactamente lo que quería decir. Sherman, si no nos permite ver lo que queremos, creo que el saldo restante no se puede pagar y tiene que devolverme el depósito. Esto es lo que acordamos antes, ¿recuerda? Al ver que su hijo estaba insatisfecho, Henry culpó directamente a Sherman e incluso se aprovechó de su punto débil. Recuerde, yo recuerdo al señor Henry, haré que alguien le muestre lo que usted y el joven amo quieren ver. Las palabras de Henry fueron obviamente muy efectivas. Sherman ya no se atrevió a contenerse y envió directamente a sus 8 hombres restantes para enfrentarse juntos a Robert. Como para terminar con todo rápidamente, el propio chofer y guardaespaldas de Henry también participaron en el ataque a Robert. HMPH y Robert volvió a colocar a Belinda en el asiento del pasajero y simplemente le puso ropa. Luego se puso el abrigo y los pantalones y salió a solucionar el problema. En cuanto a por qué no dejó que Belinda se pusiera la ropa sola, fue porque era difícil para una persona inconsciente hacerlo. Robert cerró la puerta del coche con un bolígrafo, y miró a las 9 personas que caminaban hacia él, sintiéndose bastante molesto. ¿De dónde sacaste estos pescados y camarones podridos? Robert miró a las 9 personas que se acercaban. Todos tenían armas en sus manos y era evidente que no tenían buenas intenciones. Chico, sabrás quién eres cuando te tires al suelo dentro de un rato. Este niño no parece darse cuenta de la gravedad del problema, así que déjame darle una lección. Estas personas estaban obviamente muy enojadas por lo que Robert dijo después de que salió del auto, por lo que corrieron hacia él agitando armas. Robert, que no tenía tiempo para jugar con esta gente, se convirtió en One Punch Man y golpeó a 9 personas en menos de 10 segundos. Estos son tus hombres. Señor Henry, creo que deberíamos hablar más bajo. Él presenció con sus propios ojos que sus hombres fueron asesinados en un instante. Ahora estaban tirados en el suelo o colgados en la pared. Aunque no sabía si estaban vivos o muertos, definitivamente no tenían capacidad para luchar. Sherman vio una escena horrible. Sus años de experiencia le dijeron que escapar era la mejor opción ahora. Sin embargo, no esperaba que Henry, que vio el fracaso de la operación, de repente rugiera. ¿Por qué hablas tan bajo? ¿Se me van a acercar esos cabrones y pegarme? Al parecer, años de regañar a la gente de la empresa le habían hecho olvidar muchas cosas. Ahora Henry solo tenía en sus ojos la mirada decepcionada de su hijo y lo que parecía ser una escena embarazosa para él mismo. ¿A quiénes llamas bastardos? Con un bang, Henry recibió una bofetada y salió volando, y su cara rápidamente comenzó a hincharse. No me golpees, soy inocente, Sherman quería explicarle algo a Robert, pero Robert era demasiado perezoso para prestarle atención y lo dejó inconsciente de un puñetazo. De hecho, Robert había estado observando desde un costado por un tiempo, y ya había descubierto la relación entre estas personas. El hombre que quedó inconsciente era solo un pececillo contratado por el padre de Flesh. ¿Cómo te atreves a golpear a mi padre? Pelearé contigo. En ese momento, Flesh, que había reaccionado, se abalanzó sobre Robert enojado y lo golpeó en la espalda con su única mano. No. Henry pareció entender mucho después de que su cara se hinchó. Quería detener el impulso de su hijo, pero parecía demasiado tarde. Bolígrafo y Robert pateó a Flesh y ni siquiera se molestó en darse la vuelta durante todo el proceso. Flash. ¿Qué hiciste, bastardo? Al ver a su amado hijo siendo pateado nuevamente hasta quedar inconsciente, Henry, que acababa de recuperar el sentido, nuevamente fue dominado por la ira. Le gritó a Robert como un loco mientras escupía por todas partes. DSK, 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 parece que no se da cuenta de la gravedad del asunto, señor Henry. Creo que este es su nombre. Debería haberlo oído bien hace un momento. Mientras hablaba, Robert registró el cuerpo inconsciente de Sherman hasta que encontró algo en él. Una pistola. Clic, Robert abrió hábilmente el seguro del arma y apuntó a Henry después de confirmar que la bala era la correcta. ¿Entonces ahora entiendes la situación?
Gudam, el cañón negro del arma apuntaba hacia él, y Henry incluso sintió por un momento que podía ver claramente lo que había dentro del cañón, y había una bala dorada dentro. No creo que te atrevas a abrir, bolígrafo. Y Henry obviamente quería mantener la boca cerrada por un tiempo, pero Robert no quería perder el tiempo con él. Disparó directamente a la pierna derecha de Flesh detrás de él. ¡Ay! La carne inconsciente se despertó por el fuerte dolor y luego se desmayó nuevamente. No, no. Entiendo la situación, señor. Por favor, deje que mi hijo vaya y llame a una ambulancia, si no, morirá. Tengo que decir que Henry es un padre que ama mucho a su hijo. Fue muy duro cuando le apuntaron con un arma, pero cedió inmediatamente cuando golpearon a su hijo. Henry, quiero ayudarte, pero tu gente acaba de romper la ventana de mi coche. ¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto? No hay duda de que Robert descubrió en este asunto una oportunidad de negocio, una buena manera de ganar dinero. Dinero. Te daré dinero, por favor, salva a mi hijo. ¿Te bastan 10 millones? Henry había renunciado completamente a su dignidad en ese momento y se arrodilló en el suelo rogándole a Robert que aceptara sus condiciones. ¿No es suficiente? ¿Qué tal 30 millones, 50 millones? 100 millones. Al ver que Robert seguía negando con la cabeza ante todas las condiciones ofrecidas, y que al final estaba obviamente un poco impaciente y había apuntado el arma a Flesh nuevamente, Henry rápidamente ofreció la condición más alta, que también era el mayor capital de trabajo que su empresa podía usar ahora. Trato hecho, señor Henry. Finalmente, cuando dijo 100 millones, Robert quedó satisfecho. Dejó el arma, sacó su teléfono celular y se preparó para llamar al número de emergencia. Lo siento, su ubicación no está en el servidor. Vuelva a marcar desde una ubicación con cobertura. Aunque Robert aceptó las condiciones de Henry, parecía que algunas personas o cosas no estaban de acuerdo, como los teléfonos móviles o las señales. Parece que no puedo ayudarte, pero estábamos hablando del problema de la reparación de la ventanilla del coche. Obviamente, todavía tienes que transferirme los 100 millones. Robert no sabía qué causaba la falta de señal, por lo que inconscientemente pensó que la señal era simplemente mala. Originalmente planeó dejar de ayudar a los demás y centrarse en la compensación, este bastardo. Henry maldijo en su corazón, era obvio que Robert estaba tratando de forzar la venta, ¿cómo podía razonar con que el vidrio costaba 100 millones de dólares por pieza? Ese tipo bloqueó la señal, debe saber cómo apagar la máquina bloqueadora. Aunque maldecía en su corazón, Henry todavía no olvidó la seguridad de su hijo. Rápidamente le pidió a Robert que despertara a Sherman. Esto no es parte del proyecto de 100 millones, tenemos que pagar más. Ante el precio exorbitante de Robert, Henry no pudo hacer más que tragarse la ira y asintió con dificultad. Bolígrafo y el familiar sonido de disparos se escuchó nuevamente, y esta vez fue Sherman el que estaba en el suelo y fue alcanzado. La bala le atravesó la palma de la mano y el dolor lo despertó del coma. ¡Ay! Oye, deja de gritar. ¿Dónde está la máquina que bloquea la señal? Sherman dejó de gritar, no porque no le doliera, sino porque Robert puso la boca del arma directamente contra su frente, y el miedo a la muerte le hizo dejar de llorar. Está, en ese auto, es la tercera máquina a la izquierda, simplemente apaga a la energía roja. Sherman se obligó a decir la ubicación del bloqueador de señales de manera intermitente. Robert fue muy tolerante con un hombre que había recibido un disparo en la mano y esperó hasta que terminó de hablar antes de apagar la máquina. Robert caminó tranquilamente hacia la carrocería del coche y apagó el motor. Henry, que estaba allí presente, presenció todo el proceso y no pudo evitar sentirse trágico porque su hijo había provocado a semejante demonio. ¿Cómo podría alguien pedirle a alguien que le dispare en la mano? Este es un demonio que mata sin pestañear. Henry finalmente llegó a una conclusión y se levantó temblando y caminó hacia el lado de su hijo. Mirando la herida que sangraba continuamente, rápidamente usó algo para bloquearla. Hola, ¿es el centro de emergencias? ¿Aquí qué es? Alguien se está muriendo, por favor vengan cuanto antes. Después de apagar la máquina, Robert se acercó a Henry y llamó al centro de emergencias que estaba frente a él, así como todo el proceso de colgar. Está bien, he cumplido tus condiciones, dame el dinero. Robert guardó el teléfono en su bolsillo y le pidió dinero directamente a Henry. En realidad, deberías haber sido más serio al llamar a emergencias hace un momento. Si no, podrían pensar que bromeabas. ¿Qué tal si vuelves a llamar? Robert permaneció impasible ante las palabras de Henry, solo su mano que sostenía la pistola se movió. Vale.
Me callo, pero tienes que darme tu número de teléfono si quieres dinero, ¿no? Solo entonces podré transferirlo. Robert cedió en el tema del dinero y le dio su teléfono a Henry, pero antes de eso le advirtió que podría gastarle una broma. Si mis 110 millones de dólares no han llegado cuando llegue la ambulancia, no me importaría dejarte ver con tus propios ojos cómo le vuelan la cabeza a tu hijo. Henry finalmente mostró una mirada de miedo, como si algo en su mente hubiera sido expuesto. Entre el dinero, su hijo y su propia seguridad, Henry eligió esto último. Su hijo y su propia vida. Hola, soy Henry, la contraseña es 6981, necesito 70 millones ahora, transfiéranmelos inmediatamente. El número de tarjeta es 10, 92, 83, 91, Henry memorizó el número de la tarjeta bancaria que Robert solo le había dicho 3 veces. Para ser honesto, no sabía cómo lo hizo. Solo podía garantizar que el potencial de las personas pudiera ser estimulado en el momento crítico de la vida o la muerte. La empresa de Henry solo tenía 70 millones en capital líquido y el resto eran activos fijos. En cuanto a los 40 millones restantes de 110 millones, solo podría pagarlos desde su cuenta personal. Señor Robert, ¿puedo llamar a un número de emergencia? Mi teléfono no está roto como el del señor Henry, ¿cómo es posible? Hacer una llamada de emergencia cuesta 10 millones. Tienes que hacer lo mismo que el señor Henry. Sherman era el líder del grupo que atacó a Robert, y nunca fue misericordioso con esas personas. Pero, solo tengo 1,2 millones, señor. Sherman soportó el dolor en la palma de su mano y habló con Robert, sus ojos estaban llenos de lágrimas, y esa mirada parecía estar tratando de ganarse la simpatía de Robert. Cuando alguien me atacó, tu fin estaba condenado a ser trágico. 1.500.000, y el resto lo pagará el señor Henry. Es la condición más generosa que puedo ofrecerte. Henry, que estaba ocupado transfiriendo dinero cerca, escuchó las palabras de Robert y casi vomitó sangre. Henry, ¿me oíste? Tengo un favor de 8,5 millones y necesito tu ayuda. Es el tipo de favor que tienes que hacer. ¿Me entiendes? Henry. Lo entiendo. Ahora apretó los dientes, pero no pudo hacer nada más que enfurecerse. Después de enojarse, Henry tuvo que cambiar obedientemente el monto de la transferencia. Para salvar su vida, Sherman no tuvo más remedio que transferir el dinero a la cuenta que Robert mencionó. Eso fue lo que necesitó con urgencia durante la mayor parte de su vida, y desapareció en un instante. ¿Cómo pude ser tan estúpido como para involucrarme en este asunto? Mientras transfería el dinero, Sherman se maldijo a sí mismo en su corazón. Ahora se arrepentía mucho de haber ayudado a Henry. Si lo hubiera sabido antes, ahora habría huido muy lejos. Ding. Llegó la transferencia de 70 millones de dólares. Ding. Llegó la transferencia de 48,5 millones de dólares. Ding. Transferencia de 1.500.000 dólares a la cuenta. Robert tomó el teléfono y miró el saldo de su cuenta, que era 140 millones de dólares estadounidenses. Bueno, es cierto. Si el señor Henry está bien, me voy. Robert asintió con satisfacción. No esperaba volver a ganar dinero. Luego le preguntó a Henry con cara amistosa. No, está bien. Ahora Henry realmente quería darse una bofetada. Se odiaba en secreto a sí mismo por haber permitido precipitadamente que alguien lo atacara sin conocer la fuerza y la crueldad de su oponente. Si lo hubiera sabido antes, al menos habría contratado a un asesino profesional. Aunque sería caro, el precio definitivamente no superaría los 100 millones. ¿Qué pasó ahí afuera? Robert volvió a subir al coche. Belinda se había recuperado y se puso su ropa. Ella se sentó en el asiento del pasajero y le preguntó a Robert. Bueno, no hay problema en que un cliente importante envíe dinero. Por cierto, ¿te importa si hago una llamada? Ningún problema, de hecho, a Robert no le importaban en absoluto sus pensamientos y ya había marcado el teléfono antes de que Belinda hablara. Hola, tío Robert. En la base aérea, Dean se frotaba las sienes con dolor de cabeza. Estaba en una reunión hace un momento y no esperaba que Robert lo llamara. Bueno, Dean, lamento molestarte de nuevo, pero tal vez puedas darme la información de contacto de alguien que pueda resolver el problema. Dean agitó las manos para dispersar a los soldados y dijo por teléfono. ¿Puedes contarme los detalles? Entonces Robert le contó inmediatamente sobre su conflicto con Flesh y cómo su padre Henry vino a buscar venganza. Escuchó en silencio hasta el final de la conversación.
Aunque Dean no estaba del todo de acuerdo con el comportamiento de Robert de lastimar a otros debido a algunos comentarios sarcásticos de otros, como estudiante de tercer año sintió que no era apropiado decir mucho. Mike Ross, el tío Robert es el subcomisionado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Creo que puede ayudarte a resolver el problema. Aunque no estaba de acuerdo con las acciones anteriores de Robert, odiaba la decisión de Henry de enviar gente a atacar a Robert Dean sin pasar por procedimientos legales, por lo que inmediatamente le dijo a Robert quién podía resolver el problema. Está bien, simplemente envíame su número de teléfono y luego sigue con tus asuntos. Robert se sintió un poco avergonzado al pensar en cómo a menudo molestaba a los demás. Está bien. ¿Te pasó esto en Keynes? Amabilidad. Esta vez, déjame contactar a Mike primero y decirle que, si vuelves a tener problemas, lo llames directamente. Está bien, gracias Dean. Después de colgar el teléfono, Robert volvió a arrancar el coche. Aunque no usó el modo manos libres cuando habló con Dean hace un momento, no lo evitó. Robert no sabía cuánto escuchaba a Belinda, pero no le importaba. ¿Y cuáles son tus condiciones, Belinda? ¿Ese es tu nombre? Mientras hablaba, Robert volvió a poner su mano sobre la pierna de Belinda. No disfrutó del todo el momento en ese momento, pero ahora que un trozo de la ventanilla del coche estaba roto, no había privacidad alguna, por lo que Robert perdió el interés. Pero algunas pequeñas acciones siguen siendo indispensables, Belinda gimió, sin estar segura de si era incomodidad o consuelo, y luego expuso sus condiciones cuando el agarre de Robert se hizo más fuerte. ¿Puedes prestarme $100,000? ¿Razón? Robert, que conducía, inconscientemente retiró su mano traviesa después de escuchar esta condición. Si no hubiera ganado tanto dinero, tal vez habría rechazado la oferta de $100,000. Mi madre tiene leucemia y necesita urgentemente este dinero. Belinda mordió el labio inferior y miró a Robert con lástima. Con su madre enferma y su padre sin hacer nada, estaba dispuesta a abandonar la escuela y trabajar en un bar para ganar el llamado dinero rápido, pero la aparición de Robert le dio un rayo de esperanza. Porque, los compañeros de clase dijeron que Robert se atrevió a golpear al rico de segunda generación Flesh y no pasó nada después, lo que solo demuestra que es más rico que Flesh. Originalmente estaba pensando si podía negociar, pero la razón que dio Belinda le hizo no saber cómo negarse, además de que también era su primera vez. Cuando los ojos de Robert se encontraron con los ojos azules de Belinda, fue derrotado por la tenue niebla cristalina en ellos. Oh, vale, ¿cuál es tu número de tarjeta, Dimi? Transferencia exitosa. Saldo reducido en $100,000 y era la primera vez que Robert sacaba dinero de su cuenta y no pudo evitar sentirse un poco melancólico. Ya llegamos. Baja del coche. Hoy, finjamos que no ha pasado nada entre nosotros. ¿Entendido? Belinda abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no salió nada. Después de responderle a Robert sí, salió del auto aturdida. A pesar de que tenía dolor, no le importó y cojeó hasta la puerta de su casa. Robert estaba sentado en el auto y vio las acciones de la niña, pero por alguna razón no salió a ayudarla. En lugar de eso, planeó irse después de verla alejarse. Te lo pagaré. Antes de que Robert pudiera llegar muy lejos, Belinda de repente gritó desde atrás. Después de regresar a casa, Robert abrió hábilmente el software de stock y verificó el stock de Stark. Eran $381 por acción. En solo 3 días, el precio de las acciones se había reducido a más de la mitad. Hay que decir que sin Tony Stark, la corporación Stark ha perdido por completo su figura de alma, y todo el mundo parece empezar a ser menos optimista al respecto. Ya casi es hora de terminar mañana, al observar que la tendencia del precio de las acciones se iba aplanando gradualmente, Robert estimó que casi había tocado fondo. Después de todo, un camello flaco es más grande que un caballo, y Stark Corporation todavía tiene muchos negocios que son suficientes para sostenerlos durante mucho tiempo. Washington, mientras Robert ya estaba profundamente dormido, se desarrollaba una conversación sobre él. Padre, el tío Robert fue un poco demasiado lejos esta vez. Burns llamó rápidamente a Dean para que regresara a casa. En lugar de escuchar lo que su padre quería hacer, comenzó a quejarse, diciendo que él, un coronel de la Fuerza Aérea, estaba a punto de convertirse en el secretario personal de alguien. Pero esta vez no estoy de acuerdo con el enfoque del tío Robert. Después de contarle a Dean lo que Robert había hecho hoy y las causas y consecuencias que había aprendido, Dean expresó sus propios comentarios sobre el asunto. ¿Ya terminaste? Burns parecía un poco somnoliento y casi se quedó dormido mientras su hijo hablaba.
No reaccionó hasta que la voz de su hijo se detuvo. Padre. Dean miró a su padre en silencio. Por primera vez, sintió que este anciano una vez poderoso estaba realmente senil y había comenzado a proteger completamente a alguien solo por su antigua relación. Sé que tienes muchas preguntas, pero antes podrías echarle un vistazo a esto. Mientras hablaba, Burns le entregó una carta de nombramiento a Dean. Lo recogió, lo miró con atención y descubrió que designaba a Robert como coronel. Aunque estaba un poco sorprendido, Dean todavía estaba un poco confundido. Miró a Burns. ¿Por eso? Pero también soy coronel, padre. Mirando a su hijo que miraba hacia arriba con un poco de orgullo frente a él, Burns supo que su hijo siempre había sido excelente debido a la estricta educación que le dio cuando era niño. Niño, a veces hay que mirar el panorama completo. Después de decir eso, señaló el nombre que figuraba al frente de la lista de nominaciones de la comisión, Freeman, y su rango militar estaba detrás. General de 5 estrellas. El mariscal Philip dijo públicamente que sin Robert no habría tenido la oportunidad de convertirse en mariscal, así que si Robert viviera, sin duda lo nombraría general. Dean quedó sorprendido por las palabras de su padre. Conocía al mariscal Felipe, pero nunca le había oído decir esas palabras. Al ver que su hijo había comprendido un poco, Burns continuó recordándole. Es bien sabido que el almirante Freeman escucha mucho a su padre, el mariscal Philip. Esta es solo una parte de la historia de Robert. En lo que realmente confía es en su fuerza incomparable. Aunque no lo hayas visto con tus propios ojos, deberías haber oído hablar de ello a otros. No lo dudes ni un segundo. Una vez lo llamaron semidios. Esa noche, Dean salió de la habitación de su padre. Después de esta noche, comprendió muchos problemas que nunca antes había resuelto. Al sostener en su mano la carta de comisión, vio los sellos del Pentágono y del presidente, que representan la autoridad en los Estados Unidos. Aunque el rango era la única información y no especificaba qué ejército podía comandar, Dean no tenía dudas de que con los sólidos antecedentes de Robert, podría obtener inmediatamente el mando de una división si quisiera. Parece que tendré que ir allí yo mismo mañana por la mañana. Después de la explicación de su padre, Dean cambió su actitud hacia Robert. Quizás él mismo no se dio cuenta de que en realidad había comenzado a odiar a Robert en su corazón, pero después de esta conversación, esta emoción desapareció en silencio. Al mismo tiempo, algo relacionado con Robert está sucediendo en Nueva York, jefe, el gobierno cerró nuestra fábrica. Dijeron que traíamos mercancías peligrosas. En la sala VIP del hospital, Henry recibía malas noticias una tras otra. En primer lugar, sus productos fueron repentinamente sometidos a controles masivos y se encontraron problemas, por lo que se vieron obligados a retirarlos de los estantes y dejar de venderlos. Henry hizo innumerables llamadas telefónicas, incluso a funcionarios con los que alguna vez se hizo amigo, incluido un legislador estatal. Al principio, parecían no saber nada del asunto y algunos incluso se ofrecieron a ayudarlo. No mucho después de colgar estas llamadas y lidiar con los problemas de suspensión de productos y retiro forzoso de los estantes, Henry recibió otra llamada del Departamento de Finanzas de la empresa, diciendo que la oficina de impuestos repentinamente entró a la empresa para auditar las cuentas. Henry sabía lo sucias que estaban sus manos, por eso esta vez entró aún más en pánico. Hizo llamadas telefónicas una tras otra. Aquellas personas que habían dicho que le ayudarían a resolver el problema, aparentemente entraron en razón cuando oyeron que estaba otra vez en problemas y empezaron a ser vagos. Luego Henry recibió la noticia de que una fábrica tras otra estaba siendo sellada. Su familia tenía un total de 5 fábricas, todas ellas clausuradas. Obviamente esto no fue una coincidencia. Al recordar una serie de acontecimientos anteriores, Henry se dio cuenta de que había ofendido a alguien. Al recordar a las personas que he ofendido en los últimos días, parece que solo una persona es sospechosa. Hola, señor congresista, soy Henry, lo siento, la persona con la que estás hablando ha colgado. Henry llamó descaradamente por tercera vez, pero la llamada fue colgada sin piedad sin siquiera darle tiempo a terminar su frase. Un sentimiento de impotencia surgió en su corazón. Henry no sabía cuánto tiempo había pasado desde que experimentó ese sentimiento de impotencia, pero hoy lo sintió de nuevo. La razón de todo fue que había ofendido a un gigante. Un monstruo enorme cuya identidad aún desconoce. ¿Aún tienes ganas de dormir? Sucedió que cuando Henry estaba enojado, vio a su hijo durmiendo en la cama junto a él. Por primera vez sintió asco por él. Cuando pensó en quién había ofendido a Robert, de repente se puso furioso. Estallido.
El nuevo teléfono celular golpeó el rostro de Flash con precisión, y el dolor lo hizo recobrar la sobriedad. Al ver quién lo golpeó se sorprendió y preguntó con un poco de disgusto. Padre, ¿qué estás haciendo? Henry, ¿por qué le pegaste a tu hijo? Todavía tiene la pierna lastimada. La caída de Henry hizo que su hijo y su esposa lo miraran directamente, pero Henry, que sentía que lo había perdido todo, no se molestó en preocuparse por esas cosas. Es tu precioso hijo. Insistió en provocar a ese bastardo, Robert. Ahora no podemos permitirnos ofenderlo. Enviaron directamente a gente para cerrar mi empresa. De ahora en adelante solo puedo dormir en la calle. Henry casi rugió cuando terminó la llamada, su rostro enrojeció y estaba al borde de perder la cabeza. Ah. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si le pedimos a Flash que se disculpe y deje ir a nuestra familia? La madre de Flash estaba sintiendo lástima por su hijo en ese momento, pero cuando escuchó que ya no podría vivir una vida lujosa, ya no le importó su hijo y en su lugar intentó todos los medios posibles para buscar ayuda médica. Sí. Gran idea. Vamos a disculparnos ahora, Flash. Como si fuera un hombre que se está ahogando y se agarra a una pajita, Henry saltó y se levantó rápidamente de la cama. Sin siquiera molestarse en ponerse los zapatos, intentó levantar a su hijo, que recibió un disparo en la pierna, e ir a disculparse con Robert. Bolígrafo y, sin embargo, todo lo que hizo parecía ridículo después de que alguien repentinamente irrumpiera por la puerta. Señor Henry, es sospechoso de más de 10 cargos, entre ellos fabricación, encubrimiento, tráfico de mercancías peligrosas, evasión fiscal, secuestro y extorsión. Por favor, acompáñanos con su familia. También son sospechosos de encubrir el delito. Jaja y jajajaja. Después de que estas personas salieron corriendo y terminaron de hablar, Henry supo que había perdido toda esperanza. Inmediatamente se sentó en el suelo y se rió como si se hubiera vuelto loco. Esa noche llovió mucho en Nueva York. Después de la lluvia, pareció que todo se había ido y dio paso a un día nuevo y mejor. Por supuesto, esto es para los que tienen mañana. Algunas personas están destinadas a nunca ver el amanecer de un nuevo día. Solo pueden contemplar la puesta de sol mientras están en prisión. Dim lim lim, la alarma sonó y Robert se levantó a tiempo. Después de cepillarse los dientes y lavarse la cara, abrió las cortinas y disfrutó del cálido sol de la mañana. Dim dong y sonó el timbre y Robert, que estaba a punto de salir, abrió la puerta y descubrió que era Dean. Bueno, llegaste en el momento justo. Si hubieras llegado unos minutos más tarde, me habría ido. Decano. Parece que hoy tengo suerte. Me alegra compartir, así que, tío Robert, mira lo que te traje. ¿Eh? Con la llegada de Dean, Robert ya no tenía prisa por ir a la escuela. La razón por la que salió tan tarde hoy fue porque su auto fue remolcado para reemplazar el vidrio anoche, y probablemente tomaría hasta el mediodía, y tuvo que apretujarse para tomar el metro durante ese tiempo. Sin embargo, la llegada de Dean obviamente resolvió este problema perfectamente. Robert no podía creer que este joven, siempre inteligente, no condujera hasta aquí. Oh, déjame ver qué buena suerte me trajiste. Tomó una bolsa de Dean y la abrió con gran interés. Al principio pensó que era un cheque bancario, pero cuando vio el contenido dentro, se le cayó la cara. ¿Qué? Coronel. Decano, si no recuerdo mal, no he hecho nada últimamente. Si tengo que decir algo, es que anoche acabo de lidiar con un capitalista que explotó a la gente. Si me pueden ascender a coronel por esto, me parece demasiado ridículo. Retírate rápido y deja de hacer esas bromas. Mientras decía eso, Robert le devolvió la bolsa que contenía la carta de autorización a Dean, pareciendo estar evitándolo. ¿No es esto algo bueno, tío Robert? ¿Por qué estás? Dean estaba muy confundido por el comportamiento de Robert. Ya sabes, coronel es una posición que muchas personas intentan alcanzar con todas sus fuerzas o incluso durante toda su vida. Sin embargo, incluso con este rango con el que muchas personas sueñan, a Robert no le importa e incluso lo rechaza. Dean, sabes que nada es gratis. Cómpralo. Dale las gracias a Burns de mi parte, pero dile que no me interesa. Tío Robert, creo que me malinterpretaste. Este asunto no lo propuso mi padre, sino el almirante Freeman, él es el sucesor del mariscal Philip. Dean añadió la última frase como recordatorio, como si temiera que Robert, que había estado durmiendo durante 70 años, no conociera la historia que todos conocen. Mariscal Philip. Almirante Freeman. Robert leyó estos dos nombres y sus rangos militares. Se preguntó qué estaba mal en el mundo. ¿Podría ser que cualquier Tom Dumbledore pudiera convertirse en mariscal o general?
Sí. Tío Robert, y este es un nombramiento firmado por el Pentágono y el propio presidente. Entró en vigor ayer. Como para hacer que Robert aceptara mejor la realidad y dejara de luchar sin miedo, Dean hizo otro movimiento. Al mismo tiempo, para consolar a Robert, incluso desenterró su historial militar en la Segunda Guerra Mundial. Ah. Ya basta, ya basta. No me parece bien aceptar este nombramiento. Al ver que las palabras de Dean se volvían cada vez más escandalosas, e incluso tendían a describir a Robert como un superdios de la guerra de la Tierra, Robert rápidamente lo detuvo para evitar que continuara, para evitar de avergonzarse. Sin embargo, no estaba del todo exento de condiciones. Sé que aceptar el nombramiento también implica asumir más responsabilidades, pero algo que debo tener claro es que no se me puede obligar a hacer nada. Todas mis acciones deben ser voluntarias. Yo tampoco puedo tomar la decisión. ¿Por qué no vuelvo y le pregunto a mi padre? Dean también estaba preocupado por la petición de Robert, y no tenía poder para tomar una decisión, por lo que solo pudo optar por pedirle a su padre Burns que tomara la decisión. No hace falta, llamaré a Burns. Ahora solo tienes que llevarme a la escuela, volver a tu trabajo y dejar de hacer recados. Robert le dio una palmadita en el hombro a Dean y le hizo un gesto para que condujera mientras llamaba a Burns. Hola. Buen Burns, es muy agradable volver a escuchar tu voz. Prueba que no has muerto de viejo ni nada por el estilo. Si estuviera frente a ti, podría considerar usar un cepillo de baño para cepillar tu boca de cuervo para que lo que diga a la próxima vez suene mejor. Burns fingió estar enojado. Lo que quieras, de todas formas no puedes vencerme, jajaja. Sin embargo, Robert, al otro lado del teléfono, parecía arrogante, como si no tuviera miedo de nada. En realidad, no tenía miedo de nada. Jaja, ¿confías en que aún no eres viejo? ¿Por qué no lo intentamos cuando aún somos jóvenes? Burns es un ejemplo típico de alguien que se preocupa por la apariencia hasta el extremo, y esta vez Robert decidió darle algo de apariencia a su viejo amigo. Él no refutó, sino que fue al grano. Quiero plena autonomía, si no, quien quiera ser coronel puede serlo. El tema entró en una etapa seria, y Burns también dejó de lado su actitud bromista y dijo solemnemente. Eres un soldado, Robert. ¿Recuerdas el juramento que hiciste? Sí, creo que, si el presidente de los Estados Unidos de hace 70 años hubiera podido pararse frente a mí, creo que seguiría cumpliendo mi juramento. Burns, al otro lado del teléfono, permaneció en silencio durante un rato, evidentemente impotente ante la actitud imprudente de Robert. Tienen autonomía absoluta fuera de asuntos importantes, lo que creo que es la mayor concesión que pueden hacer. Burns era demasiado perezoso para discutir más con Robert, así que le dijo la verdad directamente. En cuanto a si Robert estaba de acuerdo o no, no era asunto suyo. De todos modos, no fue él quien sugirió nombrarlo coronel. Oh, ¿qué problema? Bueno, gracias, Burns. Si necesitas ayuda en el futuro, llámame. Sabiendo que su viejo amigo no lo engañaría, dijo que ese era el resultado final de esas personas. Robert, que no quería tener demasiado contacto con aquella gente, simplemente aceptó directamente las condiciones. Por supuesto, no olvidaría la ayuda y la amabilidad de Burns. De hecho, había confiado en este viejo amigo desde que despertó, por lo que no fue tacaño con su promesa. Tus palabras son suficientes. Cuando Dean o yo tengamos problemas que no podamos resolver, por favor, ayúdanos. Si otras personas le dijeran a Burns que podían acudir a él cuando estuvieran en problemas, Burns podría tener la amabilidad de encontrar un buen hospital psiquiátrico para que recibieran el tratamiento adecuado. Pero lo que dijo Robert sigue siendo importante para Burns ahora. No hay manera de que la impresión invencible que Robert dejó en él o en la gente de su época sea demasiado profunda. Espero que tus datos de contacto te sean útiles esta vez y que no te falte información cuando algo realmente suceda, tal como te pasó hace 70 años. Aunque la promesa de Robert era importante, Burns dijo algo enojado al final de la llamada. Este puede ser el resentimiento por la desaparición de Robert durante 70 años, jaja. Te prometo que esta vez no volverá a pasar lo mismo, seguro. Burns lo dejó ir solo después de que Robert hizo una promesa solemne. Eso espero. Después de que terminó la llamada, Robert miró por la ventana y vio la puerta de Midtown High School a la vista. Muy bien, Dean, regresa. Tu padre y yo ya acordamos las condiciones. Solo ve y defiende el país. Hola tío Robert, espero que estés de buen humor hoy. Ignorando las palabras medio burlonas de Robert, Dean se despidió.
Está bien, estudiantes, por favor pasen a la página 19. Cuando Robert llegó tranquilamente al aula, la clase llevaba ya más de 20 minutos de duración. Sin embargo, ya sea el profesor supervisor que estaba patrullando a los estudiantes que llegaban tarde en el camino, o Blaise, el profesor de matemáticas en el podio, parecían haber conspirado entre sí y no les importó la tardanza de Robert. Oye, Peter, ¿dónde estábamos? Naturalmente, Robert juntó el escritorio con el de Peter. Cambió la disposición del aula donde solo estaba sentada una persona, pero Blaise solo pudo fingir que no lo veía. Solo porque el director convocó una reunión de emergencia esta mañana, toda la reunión de 20 minutos, a la que asistieron todos los maestros y administradores de la escuela, en realidad fue sobre Robert. La razón de todo esto es que el bien informado director de Central City se enteró de que la familia de negocios de Henry fue derrocada de la noche a la mañana sin que se produjera ningún cambio, lo que le hizo saber exactamente de qué lado tomar. Y si quiere ascender, es posible que tenga que confiar en su desempeño frente a Robert en los últimos 2 años, por lo que al final de la reunión, el director Zongchen enfatizó: Director. En resumen, Robert Biden no puede ofender a nadie. Cualquiera que se atreva a desobedecer las órdenes será expulsado. Intimidados por el poder del director, los maestros, que originalmente estaban un poco temerosos de Robert, un estudiante que lastimaba a otros en público y se salía con la suya, ahora no tienen más opción que hacer la vista gorda. Hoy no hay lecciones nuevas, solo repaso de contenido, pero el señor Blaise anunció algo esta mañana que creo que podría interesarles. ¿Qué? Robert estaba confundido, porque realmente no podía pensar en nada que le interesara. Mañana, la escuela está organizando un viaje de estudio a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Columbia. Peter parecía un poco emocionado. Quizás para un estudiante de secundaria como él, poder visitar una universidad de primer nivel fue algo muy feliz. Sin embargo, a Robert esto no le interesaba. Mirando a Belinda frente a él, aunque lo hacía en secreto, sus pequeños movimientos aún llamaban su atención. Ah, mi compañero de clase, el canalla de mi vida anterior, tenía razón. Nunca te enamores de un compañero, sobre todo cuando aún queda mucho semestre. Estaría bien si siempre pudiéramos llevarnos bien, pero si las cosas salen mal, sería incómodo volver a vernos después de la ruptura. Además, Robert aún no ha empezado a salir con nadie, es solo que, estudiemos y dejemos de lado esos temas aburridos. Peter. Vale. Y al ver que Robert parecía no tener interés en este asunto, Peter, con mucho tacto, no volvió a mencionarlo y continuó con su modo de enseñar. Básicamente, el maestro enseñaba mientras él aprendía, y le explicaba algunos conocimientos básicos a Robert para ayudarlo a comprender. Afortunadamente, Robert tenía buena memoria, de lo contrario no habría podido recordarlo en absoluto. El tiempo de estudio de la mañana pasó rápidamente. Blaise, que estaba en el podio, habló a solas con Robert sobre la visita a la Universidad de Columbus mañana y luego anunció el final de la salida de clases. María, ¿tú y Flesh rompieron? Esta mañana me enteré de que alguien de la comisaría vino a procesar su baja escolar. Mientras decía esto, miró a Robert que estaba esperando detrás de él que Peter se ocupara de él con algo de miedo, y le susurró a Mary. Supongo que este incidente podría estar relacionado con este nuevo estudiante, de lo contrario, ¿por qué no ocurrió nada antes? Mentir. María miró rápidamente hacia atrás y descubrió que Robert no le estaba prestando atención. Entonces miró a su mejor amiga con impotencia. ¿Qué puedo hacer? Ya ni siquiera puedo verlo, así que creo que hemos terminado. No importa, mejor no hablemos de este tema, vamos a comer. Robert se encontraba en la parte de atrás, apoyado contra la pared. Había estado esperando a Pedro, quien solo recobró el sentido después de que María se fue. Oh, ya terminé, vámonos, Robert. Si ella se hubiera quedado aquí tendrías que limpiar por un rato. No, nada. La cara de Peter se puso roja después de escuchar lo que dijo Robert, y corrió a la cafetería como si estuviera escapando. ¿Qué le gustaría pedir, jovencito? Depende de ti, tía, respondió Peter con tono halagador a la pregunta de la tía de la cafetería. Tienes que saber que en el pasado él comía todo lo que su tía preparaba para él, y si se atrevía a ser quisquilloso, no podía comerlo. Pero desde que conocí a Robert, todo parece ser diferente. No solo puedo elegir platos gratis en la cafetería, sino que la gente que conozco a mi alrededor también se ha vuelto más amigable. A mí tampoco me importa. Robert entregó la bandeja a la cafetería. Le gustaba el ambiente de la cafetería porque todos los que conocía eran muy amables y griega. Las manos de la tía no temblaban. Ya basta, tía, no puedo terminar más.
No solo no le temblaban las manos, sino que además le dieron la comida con bastante generosidad. No tenía ninguna duda de que esto sería suficiente para 2 comidas para algunas personas. Al llegar a una mesa de comedor vacía con Peter, Robert comenzó a comer la comida que tenía frente a él, pero Peter no comió mucho. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Me siento muy bien. Robert también notó las acciones de Peter. Comió demasiado rápido y no prestó atención al sabor de la comida. Inmediatamente tomó la pierna de pollo del plato y le dio un mordisco, luego dio su evaluación después de probarla cuidadosamente. No, no es desagradable. De hecho, es más delicioso que cualquier comida de cafetería que haya probado. Quizás solo la comida de mi tía se le compare. Mientras se limpiaba la boca con el pañuelo que estaba sobre la mesa del comedor, Robert se dio cuenta de que Peter debía tener algunas preguntas que hacerle. ¿Disfrutamos de un trato especial? ¿Es algo inherente a tu estatus? Quizás los jóvenes estén siempre llenos de curiosidad. Si no saben algo, estarán ansiosos por saberlo. A veces son tan curiosos que ni siquiera pueden comer adecuadamente. ¿Identidad? Quizás, Robert no respondió directamente a la pregunta de Peter, sino que dio una respuesta superficial. Porque pensó que sería mejor para Pedro no saberlo ahora, ya que aún no había llegado el momento. Este fue solo un pequeño episodio y no afectó la relación entre ambos. Después de terminar su comida, regresaron al aula para tomar una siesta y esperar la clase de la tarde. ¿Qué clase tiene Peter esta tarde? No me digas que es otra clase aburrida de gramática. Robert tenía un poco de sueño tumbado en la mesa, pero aún así quería saber sobre la clase de la tarde antes de dormirse. Ah, déjame ver, nada de gramática, 2 clases de historia de Estados Unidos y una clase al aire libre. Eso es aún más aburrido. Olvídalo, iré a la clase al aire libre más tarde. Robert ya lo había dicho con mucho tacto, principalmente porque tenía en cuenta el patriotismo que Peter demostraría tras convertirse en Spider-Man y en un héroe estadounidense, por lo que no podía burlarse de él abiertamente. De hecho, lo que Robert originalmente quería decir era que si la historia de América en aquellos años se escribiera en un libro, probablemente el número de páginas no sería suficiente para usarse como papel higiénico durante un mes. Por supuesto, nunca debes decir esto delante de un nativo americano, de lo contrario sería vergonzoso. Robert, creo que la historia de Estados Unidos aún merece la pena aprender. ¿No crees que liberar a la gente negra e igualar a todos es un gran logro? Sin embargo, incluso si Robert dijera que no estaba interesado en la historia estadounidense, Peter lo refutaría y trataría de convencerlo con algo. Ah, sí, Robert era demasiado perezoso para discutir con Peter sobre lo que quería demostrar. Al fin y al cabo, solo estaba hablando de unos pocos años de historia y no había dicho nada más. Pedro ya no soportaba discutir con él. Era concebible que fuese patriota. A menos que Robert ya no quisiera ser amigo de un joven tan patriota, no debía discutir con él sobre burlarse de su país frente a él. Peter, primero necesito echarme una siesta. Recuerda despertarme antes de clase. Si no, será vergonzoso para mí y para el profesor si salgo del aula después de clase. Robert cambió de tema directamente y utilizó el truco del sueño para evitar que Peter dijera nada más. Peter Parker abrió la boca y miró a Robert, quien parecía estar dormido, por lo que no tuvo más remedio que rendirse. Dim dim, sonó el timbre de la clase y Robert ya había salido del aula. Ahora estaba sentado a la sombra del patio de recreo con un helado en la boca, mirando su teléfono móvil de vez en cuando. No se saltaba las clases solo para comer helados, sino porque tenía cosas más importantes que hacer, como esperar a que repararan su coche Audi. Hola, ¿es el señor Robert? El teléfono sonó a la hora prevista y Robert, que llevaba un buen rato mirándolo fijamente, lo cogió y contestó inmediatamente. Bueno, estoy aquí, ¿verdad? Sí, señor Robert. Estamos en la entrada de la preparatoria Midtown. ¿Quiere que entremos o? Robert miró la hora y sintió que no habría diversión en el patio de recreo, así que decidió salir a buscar el auto y salir de la escuela para ver si había algo divertido afuera, ya que el patio de recreo estaba a solo unos pasos de la puerta de la escuela. Entonces saldré y lo buscaré. 5 minutos después de colgar el teléfono, Robert llegó a la puerta de la escuela. Como escuela pública, Midtown High School tiene una administración muy estricta y a los estudiantes no se les permite abandonar la escuela antes de que termine el día escolar, a menos que existan circunstancias especiales. Pero Robert era obviamente el tipo de persona que tenía circunstancias especiales en todo su cuerpo.
El equipo de seguridad de la escuela no solo no le impidió salir temprano de la escuela, sino que incluso le abrieron la puerta, como si esta fuera su casa y pudiera entrar y salir cuando quisiera. El poder realmente puede corromper a una persona. Al salir de la puerta de la escuela, se sintió orgulloso y complaciente solo por ese pequeño privilegio. Para ser honesto, esa sensación era genial, pero siempre sentía que faltaba algo. Robert, tu coche ha sido entregado, por favor confirma. Del vehículo de transporte que esperaba frente a la puerta del colegio descendieron dos personas. Uno de ellos debería ser el conductor. Tras descender del vehículo, se dirigió directamente al coche Audi fijado en el vehículo de transporte y lo bajó. El otro sostenía un recibo y le pidió a Robert que lo firmara. Tras confirmar que no había ningún problema con su coche, lo firmó de buen grado. Está bien, entonces el señor Robert te desea una vida feliz. Adiós. El proceso de entrega se desarrolló sin problemas y realmente no fue complicado, y Robert recuperó su coche. Robert estaba conduciendo por la calle aburrido. Tal vez fue porque hoy no era fin de semana y la mayoría de la gente estaba en el trabajo o la escuela, por lo que no había mucha gente en la calle. Al no encontrar nada divertido que hacer, Robert no tuvo más opción que regresar a Midtown High School. Pensó que la clase de historia debería terminar. Dim lim lim, Robert acababa de aparcar el coche y estaba a punto de caminar hacia el edificio de enseñanza cuando de repente sonó el timbre para finalizar la clase. Sabiendo que la última clase era al aire libre, Robert no subió las escaleras. Después de encontrar un asiento en el patio de recreo, Robert esperó a que sus compañeros de clase bajaran. Oye, Robert, esto. Efectivamente, después de un rato, Peter siguió a la multitud, miró alrededor del patio de juegos, encontró a Robert y lo llamó. ¿Quién es? Robert caminó hacia Peter, pero cuando se acercó, descubrió que había alguien caminando con él. Hola, me llamo Harry y también soy buen amigo de Peter. Me habló de ti. ¿Te llamas Robert? Es él. Robert casi olvidó que Peter tenía este amigo. Después de todo, no estuvo activo por mucho tiempo. Aunque así lo pensaba en su corazón, Robert ciertamente no podía decirlo en voz alta. En cambio, actuó muy feliz y extendió su mano para estrechar la de Harry. Sí, primero viene la afirmación del propio nombre, y luego viene la fase de promoción comercial. A menudo he oído a Peter mencionarte. Dice que eres su mejor amigo. Encantado de conocerte, Harry. Gracias, pero creo que cambiará de mejor a uno de los mejores en el futuro. Robert y Harry tuvieron una gran conversación, y Peter también estaba muy feliz observando desde un lado. Después de todo, ellos eran los dos mejores amigos que había conocido. Harry tuvo que ausentarse por algunas cosas antes, así que no pudo asistir a clases estos días. Peter estaba explicando por qué Harry había estado ausente de clases durante los últimos días, lo que le dio a Harry la oportunidad de quejarse. ¿Te imaginas? Cuando aún estaba en el instituto, mi padre quería que me encargara de algunos asuntos de la empresa. Créeme, aunque era muy pequeño, nadie podía con ellos a mi edad. Harry estaba hablando de lo que le había sucedido en los últimos días. Pedro probablemente quería consolar a su hermano, pero cuando abrió la boca no sabía cómo empezar. Después de todo, no tiene un padre con un patrimonio neto de más de 100 millones, ni una gran empresa con un valor de mercado de más de 10.000 millones para heredar. Es posible que Pedro nunca experimente este tipo de problemas en su vida. Está bien, hermano. Agradezco tu amabilidad. El consuelo de Peter no hizo que Harry se sintiera mucho mejor. Habría sido mejor para él simplemente hablarlo todo y aliviar la presión. No queriendo avergonzar a su amigo, Harry rechazó cortésmente el consuelo ilógico de Peter. Quizás esto demuestre que son de dos mundos diferentes. Robert observó todo el proceso desde un costado. No dijo una palabra desde el principio hasta el final, solo porque estaba pensando en un problema. Es decir, ¿cómo se hicieron amigos estos dos? Lo siento, no quise presumir ahora. Disculpa si te hice sentir incómodo. Las siguientes acciones de Harry le contaron a Robert cómo se hizo amigo de Peter, porque era discreto y lo suficientemente humilde. No me siento incómodo por esto. El silencio de ahora se debió simplemente a que me atrajo lo que dijiste. Después de todo, esa es una vida que jamás podré experimentar en mi vida. No es de extrañar que sienta curiosidad por ella. Dado que Harry fue el primero en disculparse con él, fue un regalo de prestigio. Robert ciertamente no podía dejar de darle cara, por lo que inmediatamente negó que odiara a Harry y solo dijo vagamente que se sentía atraído por el tema. A veces este tipo de vida no es lo que quiero y Harry se sintió aliviado después de escuchar lo que dijo Robert y tuvo una buena impresión de él.
Nunca le agradaron aquellos que se aprovechaban de los demás. Peter no era uno de ellos, y Robert tampoco. Harry, nadie puede disfrutar del poder sin obligaciones. Todo lo que tienes ahora lo has conseguido gracias a tu habilidad o a la de tu padre. Tu padre asumió la responsabilidad, por eso ahora estás tan despreocupado. Creo que serás un excelente padre en el futuro. ¿No quieres darle una buena vida a la próxima generación? Si es así, debes asumir la responsabilidad para tener derecho a disfrutar de la vida. Este fue el primer sermón formal de Robert, y el objetivo de su sermón parecía ser Harry, pero de hecho, la persona a la que realmente quería recordarle era Peter, quien parecía confundido al lado de Harry. Quizás tengas razón, aunque Harry habló formalmente, Robert aún podía percibir el tono superficial en sus palabras. Sin embargo, Robert simplemente sonrió y se volvió hacia Peter. Un hombre sabio dijo una vez que cuanto mayor es la capacidad de una persona, mayor es su responsabilidad. Obviamente, Harry será una persona con grandes responsabilidades en el futuro, jajaja, entonces eso no significa que mis habilidades son muy grandes. Harry se reía a su lado, obviamente tomándolo como una broma y no tomándolo demasiado en serio. Incluso Pedro era igual. Robert no esperaba que sus palabras tuvieran mucho efecto, solo quería recordarle al futuro Spider-Man. Después de todo, como todos saben, Peter se volvió arrogante después de obtener poderes extraordinarios. Si sus parientes, que eran tanto su padre como su tío, no hubieran sido asesinados por los malos a quienes dejó ir, nadie sabe en qué se habría convertido Peter. Robert quedó desconsolado durante mucho tiempo cuando vio morir al anciano de Peter. Aunque no puede cambiar por la fuerza el destino de Peter y su tío, todavía intenta hacer que Peter madure lo antes posible. Pero obviamente, a excepción del propio Robert, Peter y Harry, todos los presentes lo tomaron como una broma y lo dejaron pasar. Poder dar una advertencia en voz alta es el límite de la capacidad de Robert, porque no quiere que la trama posterior se desvíe demasiado debido a su excesiva intervención. Después de todo, todavía tiene 6 casillas de habilidad vacías. Pero Robert, que es muy ambicioso, no se contentará con el poder ordinario. En el mundo Marvel, solo las piedras del infinito pueden atraer completamente su atención. Vamos a dar una vuelta. No te quedes aquí parado, como un tonto. Si nos quedamos mucho tiempo, la gente pensará que nos pasa algo. Harry dijo esto medio en broma, pero su verdadero propósito era cambiar de posición para poder ver a alguien. Hace unos minutos, María, ves que Harry y Robert parecen estar mirándote, ¿por qué no nos alejamos un poco más y vemos si nos alcanzan? María. No digas eso. Quizás estén mirando otra cosa. Aunque lo dijo, Mary no pudo evitar mirar en la dirección que señalaban sus amigos y descubrió que, a excepción de Robert, Harry y Peter, todos los demás la miraban vagamente. Vamos a dar un paseo, aunque ella dijo que no, su cuerpo fue muy honesto. María tomó la iniciativa y se alejó. ¿No estaba ella en realidad teniendo una mentalidad tentativa? Peter. Creo que también es una buena idea. Robert no quería involucrarse con los dos hermanos que se enamoraron de la misma persona. Dijo adelante y se dirigió a una figura familiar. Belinda, Belinda. Es Robert. Viene para acá. Ven a ver si mi maquillaje está arruinado. Belinda ignoró el trabajo ocupado de sus dos mejores amigas. De repente se sintió un poco avergonzada y no sabía por qué. Disculpe, pero ¿podría dejarme hablar con Belinda a solas? Ok, los amigos de Belinda estaban un poco decepcionados al ver que no estaban allí para verlos, pero aún así se fueron obedientemente. Si un chico normal les dijera eso, podrían ridiculizarlo, pero Robert y los demás no tuvieron el coraje de hacerlo. Es imposible olvidar tan rápido que Robert ignoró las reglas de la escuela y golpeó a Flesh hace unos días. De hecho, la cruel escena dejó un trauma psicológico en muchas personas. Aunque la escuela minimizó el incidente después, sumado a la reciente manera discreta e incluso amable de Robert de manejar las cosas, muchas personas han pasado por alto lo que sucedió. Pero ignorarlo no significa olvidarlo por completo, por lo que Robert sigue siendo bastante famoso en su clase. ¿Por qué te escondes de mí? Belinda ha estado dándole la espalda desde que Robert llegó, lo que lo dejó un poco insatisfecho. ¿Sabes? Gastó $100.000 en esta chica. Aunque era un préstamo, no lo ha devuelto todavía. Belinda, cuyo cerebro se encontraba en un estado de apagado, reaccionó de repente después de que Robert le gritara. Ella se giró y miró a Robert con algo de miedo, luego rápidamente bajó la cabeza como un ciervo asustado.
Por alguna razón, Robert, que originalmente tenía poco interés en ella, de repente quiso poseer a la chica que tenía frente a él. ¿Cómo logras ser tan linda? Robert puso su brazo sobre los hombros de Belinda y preguntó sin considerarse un extraño. Sin embargo, no sabía cuánto daño su acción le había causado a Belinda. Ella fue arrastrada a los brazos de Robert, oliendo el aroma único de alguien que no podía olvidar desde el día anterior. De repente Belinda se quedó flácida, como un pulpo sin huesos. Si nadie la hubiera sostenido, en el siguiente segundo habría caído al suelo. Oye, no tienes que reaccionar tan fuertemente, ¿verdad? Robert realmente no pensó en eso. Había varias clases en el patio de recreo en ese momento, cientos de personas que podrían notarlo en cualquier momento. Si vieran a Belinda desplomada en sus brazos, eso parecería ser un poco incómodo. Ven, sentémonos en los escalones un rato. Como tenía mucho miedo de exponerse a la muerte delante de tanta gente, Robert rápidamente puso a Belinda en las escaleras más cercanas, queriendo darle algo de tiempo para descansar. ¿Lo aceptaron tan pronto? Belinda actuó demasiado rápido. No es que nadie notó a Robert y Belinda, pero la mayoría pensó que solo era una pareja abrazándose y no pensaron en nada más. ¿Cómo está tu madre? No era buena idea que Belinda se quedara allí tumbada así que Robert intentó distraerla hablándole. Bueno, mi madre, bueno, oye, ¿por qué jadeas cuando estás hablando? ¿No tienes miedo de que no pase la revisión? Aunque se quejaba en su corazón, Robert todavía escuchaba las palabras de Belinda con un rostro serio. Al verlo así, Belinda, que estaba un poco nerviosa, pareció estar realmente distraída. El médico dijo que mi madre necesita $100.000 para la cirugía. El dinero que me prestaste ayer es suficiente, pero, ¿qué? Robert estaba un poco confundido. Ya que tenía suficiente dinero, ¿por qué no ir a recibir tratamiento? ¿Por qué sigues esperando? Belinda se quedó allí en silencio por un rato, luego de repente levantó la cabeza, como si quisiera pedirle ayuda a Robert. Mi padre, bueno, Robert escuchó otra historia sobre un padre adicto al juego que malgastaba todo el dinero de la familia. ¿Por qué el desastre siempre golpea a quienes están en problemas? ¿Qué quieres que haga cuando me cuentes todo esto? Te doy una pista. Si tu padre sigue aquí, solo se perjudicará a sí mismo y a los demás. Su destino final solo puede ser la cárcel, y puedo encontrarle una buena. Ah. Cuando Belinda escuchó que Robert quería enviar a su padre a prisión, inconscientemente quiso negarse, pero luego pensó que lo que Robert decía parecía ser correcto. Te llevaré de regreso esta noche y veré si puedo ayudarte de nuevo. Belinda. Gracias, y ella volvió a adoptar una mirada tímida, lo que hizo que Robert no pudiera detenerse. Dim lim lim, sonó el timbre de la escuela y la mayoría de los estudiantes que estaban en el patio de recreo regresaron al aula para empacar y prepararse para volver a casa, mientras que Robert y Belinda fueron directamente al estacionamiento. Que yo sepa, todas las enfermedades se curan mejor cuanto antes. Si se demora, la situación puede empeorar, y la leucemia no es la excepción. Belinda se sentó en el asiento del pasajero como una pequeña esposa y aceptó todo lo que Robert dijo sin ninguna objeción. Al cambiar de marcha, su mano naturalmente descansó sobre la pierna de Belinda. Por alguna razón, hoy llevaba una falda con medias blancas hasta la rodilla, lo que hizo que Robert se sintiera cómodo. Belinda no se resistió, e incluso se movió hacia Robert como para facilitarle las cosas. Él simplemente puso sus manos sobre ese par de delgadas piernas, y salvo frotarlas por un rato de vez en cuando, no hubo ningún otro movimiento innecesario. El coche estuvo lleno de una atmósfera ambigua durante todo el trayecto. Reinas, casa de Belinda. Al regresar a ese lugar familiar, se sintió un poco incómoda por primera vez. Se arregló la falda desordenada antes de salir del coche. ¿Vamos? Al mirar a Belinda detrás de él, Robert sintió como si volviera a casa. Era como una nuera que visitaba a la familia por primera vez. ¿Ah? Oh. No fue hasta que llegaron a la puerta de su casa que Belinda recordó sacar la llave para abrir la puerta, y luego invitó a Robert a entrar. ¿Belinda? Tan pronto como entró en la habitación, una débil voz interrogativa vino desde el interior de la casa. Robert pensó que debería ser la madre de Belinda. Siguiendo la guía de Belinda, Robert llegó a una habitación en el primer piso. El aire aquí estaba lleno de olor a medicina y se sentía como estar en una farmacia. De hecho, la gran cantidad de medicamentos acumulados aquí aumenta la posibilidad de que muchas veces la gente piense erróneamente que se trata de una farmacia. ¿Quién es esta Belinda? Había una mujer pálida acostada en la cama.
Era una palidez enfermiza y, tal vez a causa de la tortura de la enfermedad, también parecía un poco vieja. Tía, mi nombre es Robert Betty y soy amigo de Belinda. Belinda estaba preparando sus palabras, pero Robert la pasó por alto y caminó directamente hacia su madre y habló. Oh, es la amiga de Belinda. Entonces siéntate un rato en el sofá y yo me levanto y te traigo algo de comer. Mientras decía esto, le costaba levantarse. Belinda quiso apoyarla, pero Robert la sujetó y le explicó el propósito de su visita. Tía, esta vez no estoy aquí para comer. El problema es que ayer le presté a Belinda $100.000. Dijo que eran para curarte, pero ¿por qué no fuiste a la sala? Este comentario aparentemente acusatorio confundió a la madre de Belinda. Ella miró a su hija con una mirada inquisitiva, y solo después de asentir confirmó que lo que Robert decía era verdad. Belinda nunca me dijo que quería pedirle dinero prestado a nadie. Le pediré que te lo devuelva enseguida. Belinda. Ella cambió su tono a uno severo, pero su truco anterior que siempre funcionaba ya no era efectivo, ya que su hija obviamente no la escuchó esta vez. Belinda, devuélveles el dinero, no necesito tratamiento. Morirás si no vas al hospital. Belinda estalló en un rugido en el silencio, las lágrimas brotaron de sus ojos y miró fijamente a su madre y se negó a ceder. No habló en serio. ¿No conoces la situación de nuestra familia? ¿Cómo vamos a devolver los $100.000? Las palabras de la madre de Belinda la silenciaron, porque no sabía cómo devolver los $100.000. Bueno, en realidad no tienes que devolver el dinero. Tan pronto como Robert terminó de hablar, tanto la madre como la hija giraron sus cabezas hacia él. Los ojos de Belinda se llenaron de gratitud, mientras su madre miraba a Robert con una mirada escrutadora. Así que esta es mi casa, ¿verdad? ¿Qué te parecen $100.000? Te la vendo. ¿Quieres cobrarnos $100.000 por esta casa destartalada? Te vuelves loco por el dinero. El máximo son $50.000, quieras venderla o no. En la sala de estar, fuera de la habitación, se podía oír el sonido de dos personas hablando. Robert estaba confundido, pero Belinda y su madre parecieron entender algo, y sus caras comenzaron a mostrar pánico. Padre, ¿vas a vender la casa? Belinda parecía particularmente valiente hoy. El pánico en su rostro desapareció en su mayor parte después de que hizo contacto visual con Robert. Ahora podía reunir el coraje para salir corriendo y preguntarle a su padre drogadicto. ¿Por qué saliste corriendo después de la escuela en lugar de quedarte en tu habitación? Vuelve a tu habitación. Jody, ignorémosla. Siendo sinceros, $50.000 es muy poco. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo y pagamos $80.000? Jody, un pandillero de Keynes, está a cargo de vigilar el casino. Hoy me encontré con un chico que perdió dinero y se quedó sin dinero. Vino a cobrar dinero, pero no esperaba que la conversación girara en torno a la venta de una casa. No había otra manera. Jody no podía regresar con las manos vacías. Tuvo que dar una explicación por los $20.000 que perdió el padre de Belinda y los más de $10.000 que debía por la compra de pólvora. ¿Es esta tu hija? Sin embargo, cuando Jody vio la ubicación y el área de la casa, sintió bastante desprecio por ella. 50.000 fue el precio más alto que ofreció. Pero todo pareció cambiar después de conocer a Belinda. Sí, todavía está en la escuela, ¿qué sigues mirando aquí? Vuelve a tu habitación. La última frase estaba dirigida a Belinda. Wade, tengo que decirte algo. ¿Cómo puedes ser tan grosero con tu propia hija? Mientras hablaba, intentó acercarse a Belinda. Por la luz lujuriosa y malvada en sus ojos, estaba claro que no tenía buenas intenciones. Jody, todavía es una niña. Volvamos al tema del que hablábamos. ¿Qué te parecen $80.000? Como padre, aunque Juan es drogadicto, aún así estuvo frente a su hija en el momento crítico. $100.000 para que tu hija pase una noche conmigo. Al ver que Wade le bloqueaba el camino, McGrady fue demasiado perezoso para fingir más y ofreció directamente el precio más alto. Y Wade, que hacía un momento estaba protegiendo a su hija, ahora empezó a dudar. Parecía sentirse atraído por una suma tan grande de dinero y estaba teniendo una fuerte lucha mental. ¿Por qué? Finalmente Wade se abrió paso, movió su cuerpo para presentar a Belinda frente a nadie. Era evidente que había hecho su elección y en ese momento ya no tenía cara de darse la vuelta y mirar a su hija. Jajaja, tomaste la decisión correcta, Wade. La próxima vez que vengas a comprar pólvora, les pediré unos gramos más. Obviamente McGrady entendió lo que Wade quería decir al ceder. Ahora, mientras miraba a la encantadora y atractiva Belinda, su apetito se despertó y generosamente le hizo una promesa a Wade.
Papá. Belinda llamó a Wade desde atrás, pero lo único que obtuvo fue un silencio interminable. Solon Gray respondió positivamente. Oye. Mi querida hija, tu padrino está aquí, ah. Caminaba hacia Belinda con una sonrisa malvada en su rostro, pero justo cuando estaba a punto de acercarse a ella, fue derribado por un puño que vino de la nada. Robert retrajo el puño, miró a Wade, quien se dio la vuelta y cogió el teléfono. Hola, Mike. Soy Robert. Dean debería habértelo dicho. Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el comisionado adjunto Mike estaba en su oficina cuando una llamada telefónica repentina lo mantuvo ocupado.